José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Hoy es el día después de que les contábamos ayer que Rodri le había dicho que sí al Fútbol Club Barcelona. Y hoy estamos contando que las negociaciones del Barcelona con el Manchester City están en marcha. La primera oferta del Barça ha sido de 45 millones de euros. Esto está muy lejos de las pretensiones del Manchester City, que está pidiendo en torno a los 80 millones de euros. 45 ofrece el Barcelona, el Manchester City está pidiendo 80 millones de euros. Mientras tanto, en torno al Real Madrid, esta noticia ha provocado que el debate entre los aficionados esté en si el Real Madrid no apostó lo suficiente por el futbolista o si Rodri se la ha jugado al Real Madrid. Sigue siendo gran tema de conversación entre los aficionados. Segundo tema del día, lo va a contar ahora Víctor Navarro. Ferran Torres ya tiene la propuesta del Paris Saint-Germain. La tiene Ferran Torres. Todavía no le ha llegado al Fútbol Club Barcelona. Por cierto, que hoy ha sido el gran día de homenajes a Ferran. Primero en la Comunidad Valenciana y por la tarde en su pueblo, en Follos, con su pelo como protagonista. ¿Qué te va a decir la princesa Leonor? Porque te va a decir algo, m'han dit que és si te tallares o no el moño. Jo crec que aquesta resposta no la tinc que fer jo. Pregunta si volen que me talli el moño. Ni per el gol, ni perquè lo diga la princesa. Hasta la meva abuela està dient que no. La abuela diu que no. El pelo no se corta, dice Ferran y dice la gente de Follos. Bueno, mañana mucho fútbol, a una semana de que comience la Liga. Por ejemplo, el Barcelona va a jugar en Udine contra el Nottingham Forest y el Udinese, 2 partidos por la noche. Y el Real Madrid en Budapest va a jugar contra el Ferencváros. No ha viajado el fichaje estrella del Real Madrid, se ha quedado en casa Diomandé. Partidos del día, por la mañana Racing 4 Sporting 1, por la tarde Racing 1 Alavés 1. En los penaltis el trofeo Nando Yosu ha sido para el Deportivo Alavés. Además Colonia 2, Real Sociedad 0 y Ceuta 2, Málaga 1. Fichajes del día. El Getafe ficha al centrocampista belga Orel Mangala. El Celta al portero turco Altay Bayindir. El Alavés al defensa argentino Nicolás Valentini. Y el Rayo trae cedido de la Roma al defensa italiano Cúmbula. Estos son los fichajes confirmados del día. Y antes de empezar, una preocupación. Recordarán que anoche le contamos que nos había parecido salvaje la entrada del jugador del Mónaco Mawissa al jugador del Getafe Uche. Nos parecía que la entrada era durísima, salvaje. Las noticias son muy malas. A ver qué sabemos. Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Corro, buenas noches. Bueno, pues a falta de conocer el diagnóstico exacto de la lesión, a falta de ponerle nombre y apellidos a la lesión que sufre, lo que sí podemos compartir hasta ahora en el partidazo es que es una lesión gravísima por la que va a tener que pasar por el quirófano y por la que se va a perder Uche la temporada. Tú lo dices, la entrada del tal Mawissa del Mónaco fue salvaje. A Uche se le dobla la pierna, da dolor solo de ver las imágenes. En cuanto entran los doctores, pidieron automáticamente el cambio. Uche sale en camilla y es extraño que el Geta, que nunca da partes médicos, Corro, ayer justo sí saque uno hablando de una contusión en la rótula, falta de más pruebas. Pues bien, justo hoy, tras un sinfín de pruebas que le han realizado durante todo el día y con la rodilla muy inflamada, por desgracia ya han visto que es mucho más grave que esa contusión que vieron en un primer momento. Los doctores quieren hacerle más pruebas, Corro, para ser más exactos, pero está claro que la lesión es gravísima y que se va a perder la temporada. En el Getafe hay frustración, impotencia, una tristeza tremenda, porque además, Corro, esta lesión trunca una venta encaminada y necesaria para las arcas azulonas. Compañeros y excompañeros de Uche como Mayoral, Da Vinci, Milla o Diego Rico ya le han mandado ánimos públicamente, así que a falta de ponerle nombre a la lesión, imagínate, por desgracia, lo peor. Uche se pierde la temporada por una entrada totalmente innecesaria, salvaje en un partido amistoso. Bueno, pues se pierde la temporada y además es una ruina económica para el Getafe. Gracias, Gemma. Un beso. Y una noticia más. Está publicando Fabrizio Romano, especialista en fichajes, y hay que confirmar, pero está contándolo, que Ronald Araujo, el central del Barcelona, se marcha cedido al Liverpool.
No había grandes noticias sobre esta historia, alguna información había aparecido en los últimos días sobre las posibilidades que tenía de salir del Barcelona, pero se está contando, lo hace Fabrizio Romano, que Ronald Araujo se va cedido al Liverpool. A ver si sabemos algo a lo largo de esta noche. Bueno, a Rodri, Diomandé, Ferran y compañía. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas en el fútbol, muchos traspasos, muchas informaciones. Bueno, el día de ayer fue un día de locura que todavía colea con las informaciones, especialmente la de Rodri. Les van a acompañar esta noche Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Chato, buenas noches, ¿qué tal? Rubén Cañizares, hola Rubén. Hola Corro, buenas noches. Y en los estudios centrales está también Juan Gato, que está, yo creo que trayendo el aparato que le fallaba el otro día, a ver si se lo arreglan. Enseguida está aquí para saludarles a todos, Juan Gato. Está Víctor Navarro, hola Víctor. ¿Qué tal? Buenas a todos. Y bueno, tú cuentas las noticias. Ayer contaste que Rodri le ha dicho sí al Barça y hoy estás contando que ya han empezado las conversaciones entre el City y el Barça. Sí, ya han empezado. Es verdad que no son unas negociaciones, hay buena relación entre los dos clubes, no es una negociación de aquello de enviar una oferta, el otro rechaza, y van negociando y van hablando sobre la marcha. Esa primera aproximación del Barça es de 45 millones de euros fijos, hay varios millones más en variables. El Manchester City ha dicho que no. El Manchester City sigue pidiendo, como dices, una cifra más elevada. En el Barça siguen confiando que llegará a un acuerdo, pero reconocen fuentes de la negociación que tardarán, que aún están negociando y que tardarán en llegar a ese acuerdo económico. Evidentemente juega a favor del Manchester City, que como ya le ha dado sí el jugador Rodri al FC Barcelona, pasando por delante del Real Madrid, pues ahora puede apretar al Barça para sacar algo más de dinero. Y en eso están negociando. Tienen este fin de semana por delante también para negociar. Flick quiere el día 12, igual que se incorporan oficialmente el resto de internacionales, pero es verdad que vendrán alguno más de los campeones del mundo, vendrán alguno más, vendrán antes el lunes 10, pero el día 12 es la fecha fijada. Pues claro, Hansi Flick quería ya ese día 12 que estuviera Rodri entrenando a las órdenes del FC Barcelona, entrenando como un jugador más y empezando la pretemporada. Veremos si estará para esa fecha, pero el Barça sigue negociando, se mantienen optimistas y que piden calma, paciencia, reconocen fuentes de la negociación, como contamos, que tardarán, que aún les llevará este fin de semana, pero ahí están hablando el Manchester City y el FC Barcelona. El futbolista apura sus vacaciones en un punto de la geografía española, por decirlo, porque se lo ha visto ya en imágenes, en Ibiza, donde hay un montón de futbolistas, a la espera de que se resuelva su futuro después de darle sí al Barcelona. Es evidente que esta noticia tiene dos vías, una es el Barça y otra es el Madrid. El Madrid ya está en Budapest, a las puertas del hotel de concentración donde está el Real Madrid, está la enviada especial de la cadena COPE, Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa. Hola, muy buenas, sí, en la calle Erzsébet Korut. Y te he de decir que, bueno, es verdad que es viernes por la noche y debe ser algo popular en todo el mundo que haya más movimiento, pero hay bastantes coches, bastante gente, entre turistas y personas que viven habitualmente en Budapest, que todavía están por las calles, a pesar de que nos estamos acercando a la medianoche. Y aquí sí, está el Real Madrid, están durmiendo, desde hace un buen rato no hay movimiento, los jugadores cenaron a las 9 y entendemos que ahora están en las habitaciones de este céntrico y lujoso hotel. La noticia es que no ha viajado Diomandé, que es el fichaje estrella de esta temporada. Efectivamente, se ha quedado en Madrid, estaba pasando reconocimiento médico esta mañana, también firmando su contrato, arreglando papeles, incluso se ha entrenado junto, por ejemplo, a un futbolista que todavía no hemos visto con el resto de sus compañeros, que es Thibaut Courtois, que ha adelantado las vacaciones y se ha incorporado al trabajo en Valdebebas, mientras sus compañeros estaban en Madrid, para estar preparado para el lunes ya poder trabajar en grupo. Así que Diomandé no ha viajado, no le vamos a poder ver mañana vestido de blanco al flamante fichaje del Real Madrid, pero le vamos a poder ver en el partido contra el Deportivo La Coruña, en ese trofeo Teresa Herrera. Si han viajado, que no lo hicieron, por ejemplo, la semana pasada a Austria, a Klagenfurt, para jugar contra la Fiorentina, Rüdiger, que acaba de llegar y que Mourinho decidió darle un poquito más tiempo para que cogiera mejor forma, Hausen,
que había estado tocado con unos problemas musculares y que tampoco estuvo en ese amistoso, así que en esta ocasión Mourinho podrá pues probar con centrales del primer equipo y no como el otro día que tuvo que tirar de la cantera. Y también mañana tendremos la oportunidad de ver por primera vez de blanco a Bernardo Silva y también por primera vez con Mourinho a jugadores como Brahim y sobre todo como el renovado Vinicius Junior. Yo creo que mañana es el día de Bernardo Silva, que se pone por primera vez la camiseta del Real Madrid, el gran fichaje, uno de los grandes fichajes del conjunto blanco. Ahora hablamos un poco de eso. ¿Cómo se ha masticado el no de Rodrigo al Real Madrid? ¿Cómo se ha masticado en las últimas horas, Arantxa? Bueno, pues el Real Madrid ya quiere pasar página, cree que es un capítulo cerrado, que evidentemente cuando hubo una posibilidad de mercado se acercaron al futbolista, tenían un pacto con él para que pudiera llegar al Real Madrid. Las últimas cantidades de las que hablaron, estamos hablando de que Rodri, o en este caso su entorno, su representante, pedía 4 millones a 15 millones netos por temporada. 4 temporadas a 15 millones. 4 temporadas a 15 millones netos. En eso estaban. Y de repente, pues en las últimas horas llamó el agente de Rodri diciendo que tenía una oferta del Barcelona y contándoles un poco cómo habían sido las últimas horas de contacto de Rodri con algunos jugadores del Barcelona, también con el entrenador, como bien ha contado aquí, por ejemplo, Víctor Navarro, y el Real Madrid estaba en el proceso de iniciar esas conversaciones con el City, ¿no? Que como te contaba Víctor, pues no es un te doy 40, te doy 60, ¿no? Sino son pues diálogos más fluidos. El Real Madrid se hacía una idea de que la operación le podía costar entre 40 y 70 millones, eso lo hemos contado durante todos estos días, no vamos a repetirlo. Pensaba que en ese parámetro podía estar, que más le iba a costar hacer la operación, y el Real Madrid considera que ha hecho lo que tenía que hacer para intentar fichar a Rodri, pero que hay códigos, hay ciertas cosas que el Real Madrid nunca las toca y que ellos tienen unos límites que ponen y que al final, si se entra en esos parámetros, si está en esos parámetros, la operación se puede llevar a cabo, pero que si no, pues no se puede hacer nada. Entiendo temas económicos. Sobre todo, ¿no? sí, sobre todo temas económicos. Claramente es una cuestión económica y que si el jugador llama y dice que al final va a escuchar una oferta del Barcelona, pues poco más puede hacer el Real Madrid, ¿no? O sea, no va a obligar al jugador a firmar, porque si hubiera tenido voluntad de jugar en el Real Madrid, pues esas conversaciones y ese preacuerdo, pacto, llámalo como quieras, al que habían llegado, pues todavía estaría en vigor. Pero ahora Rodri negocia con el Barcelona tendrá que hacerlo con el Manchester City y a ver en qué queda, porque ya te digo, el Real Madrid hablaba de que la operación podría cerrarse entre 40 y 70, pero ya las primeras informaciones desde Manchester, desde Inglaterra, apuntan a que será algo más de esa cantidad. Sí, se está hablando de 80 millones, es lo que están transmitiendo. Bueno, vamos a Inglaterra para completar la información y ahora ya debatimos un poco lo que nos parece el asunto. Manu Sánchez, corresponsal de la Premier para la cadena COPE. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De qué cifras se está hablando allí o qué se está contando de la operación Rodri entre el City y el Barcelona? Sí, yo creo que el City, como tiene como no tiene la necesidad de vender a Rodri, creo que está pidiendo una cantidad que es un poquito excesiva. Yo creo que en el City saben que en ningún caso, que va a ser muy complicado que les paguen los 80 millones. Entonces yo creo que lo más normal es que se llegue a un punto común y además el City, digamos que aunque que más allá de que no pone obstáculos a los futbolistas para salir, es algo que venimos contando, que siempre ha dado bastantes facilidades y que a Rodri le transmitió que si venía con una oferta pues no le obstaculizaría mucho para irse. Yo creo que el caso más claro de que el City da por perdido a Rodri es el hecho de que ha fichado a Elliot Anderson, se ha gastado 130 millones en él, ha dejado a Mateo Kovacic, que lo va a mantener una temporada más, y está muy cerquita de fichar a Ayoub Boadi, al futbolista del Lille. Entonces estas tres operaciones nos dejan claro que Rodri se va a marchar y que ahora mismo es una cuestión de hasta dónde quiere llegar el Barcelona para ficharle, pero está pidiendo 80 millones en el Manchester City. Yo creo que en ningún caso en el City se creen que de verdad se vaya a pagar ese dinero por Rodri en estos momentos. ¿Cómo se ha contado el giro de los acontecimientos que pase del Real Madrid al Barcelona allí? Pues un poco, yo creo que ha habido bastante asombro porque al final desde Inglaterra se ve que el Real Madrid está pagando pues una cantidad muy elevada por Diomandé y les extrañaba que, por lo que he hablado yo y por lo que he leído aquí, que les extrañaba que no quisieran a Rodri, siendo Rodri pues un Balón de Oro hace 2 años, mejor futbolista del Mundial, un centrocampista que necesita en estos momentos el Real Madrid porque no tiene un organizador. Yo creo que les sorprendía que el Real Madrid no hubiera pujado con un poquito más de fuerza para intentar cerrar a Rodri cuando era el club que tenía la delantera durante varias semanas.
demás. Entonces yo creo que un poquito de asombro con que el Barcelona, un club que hasta hace no tanto tenía problemas económicos, haya sido capaz de arrebatarle un futbolista de la importancia y del peso que tiene Rodri. Muy bien, un abrazo, Manu, gracias. Un abrazo, buenas noches. Tenemos tiempo para debatir, pero lo primero que os sale por la boca desde ayer que conocisteis la noticia, Tomás, ¿en dónde quieres poner el acento? ¿Qué quieres decir? No, hombre, a mí la última que me han contado y que por el tiempo esto casaría es que la renovación de Vinicius acabo de convencer a Rodri que su lugar no está en el Madrid. Que a Mbappé le podía aguantar, pero que a los dos juntos no. Tal como me lo han contado, yo te lo cuento, la peña Juanito Mora. Entonces, como todo esto es muy extraño, porque claro, cuando el Madrid se dirige a Rodri y llegan a este acuerdo de los 15 millones que hemos contado con Arancha, bla, 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 y esto queda pendiente de una negociación con el City, en aquel momento no hay Barça. O sea, Rodri no le dice al Madrid, oiga, mire, yo mi ilusión es ir al Barcelona, pues porque me encuentro más cómodo allí, con los muchachos de la selección, bla, por lo que sea. Él acepta esa oferta, en principio, ¿no? Sí, es así. Entonces, yo no recuerdo que una operación gorda como es esta, que estamos hablando de un futbolista, Balón de Oro, campeón del mundo, que 3 semanas antes del cierre del mercado el futbolista se ponga nervioso. Yo no la recuerdo. O sea, por esta regla de 3, el fast de Gea no hubiera pasado. Yo creo que fue Bale y Modric, me parece recordar los dos, fichan en el último momento. A mí me parece un poquito raro todo esto. Porque realmente Rodri se da cuenta ahí puede ser verdad esta historia con Vinicius, que se las han tenido gordas y demás, pero es que a mí me da la impresión de que él sabe perfectamente dónde va, ¿no? Él sabe quién está en el Barça. Oiga, es que el estilo de juego, bueno, pues hombre, pues esto lo descubre Rodri, su representante ayer, no. Y que está más cerca de Cubarsí, de Olmo y compañía, que de Tchouaméni y demás, oye, pues que esto no hace falta ser muy listo. A mí me parece una cosa un poco extraña, que el Madrid podía haber forzado. Bueno, pues seguramente, que hubiera sido otro, pues a lo mejor sí, que, oye, yo no veo que Rodri hubiera sido prioridad nacional para el Madrid, también lo entiendo, ¿eh? O sea, también me cuadra eso. Pero me da una sensación que ese cambio de pronto tiene una cosa infusa. O sea, a 6 de agosto se pone nervioso. Chico, yo me parece un poco a un tipo de 30 años. No sé, me parece un poquito que decir, ¿este no se fía del Madrid? Cañizares, ¿qué quieres decir así de primeras? Bueno, que creo que aquí ninguna de las partes está diciendo toda la verdad. 24 horas después, mi sensación sobre este asunto es esta. Creo que la parte del Madrid está contando el relato que ellos quieren contar, que es que el jugador le ha dicho que no al club en los últimos días, cuando ya tenían un acuerdo con él, para que el madridismo no piense que no ha sido el Madrid el que no ha querido fichar a Rodri. Y creo que la parte del jugador está contando que ellos están muy agradecidos por la oferta del Madrid, que se han portado como un club señor y que han valorado muy positivamente todas estas negociaciones, estas 2 semanas, pero que han decidido que el jugador tome un camino distinto en su carrera. Entonces, aquí todo lo que nos están vendiendo, Corro, es Disneyland. Aquí no ha pasado nada. De repente, el jugador por el que ansía el madridismo desde hace 2 o 3 años, el que puede hacer de Kroos o de Modric, que es Rodri, está más cerca que nunca, y en 24 horas se gira todo y no solo no lo ficha, sino que se va a tu eterno rival, y aquí todo es Disneyland. Entonces, me parece que cada uno está contando una versión muy bien queda del asunto, pero creo que nos están ocultando bastante cosas. Yo, indagando en estas últimas 24 horas, en la parte del club me niegan que ellos no tuvieran la convicción absoluta de fichar a Rodri. Niegan también que hayan intentado convencer al presidente Florentino que era un fichaje de Riquelme y que cómo podía Florentino traer a un fichaje de Riquelme. Y luego en la parte del jugador hablan de que, bueno, de que no ha habido ese interés tan absoluto que se ha contado en algunos medios de comunicación, y de hecho me dicen una frase literal, 2 personas del club, que a mí me llama la atención, que es: el interés por Rodri ha sido el mismo que el que ha tenido el Madrid por Julián Álvarez. Que me parece una frase muy delatora. Gato, hombre, yo creo que el Real Madrid, diciendo lo que dice Rubén Cañizares, es que ha habido negociaciones que ha reconocido el representante. O sea, estaban muy cerca de llegar a un acuerdo porque la han reconocido las 2 partes. Si tú no quieres a un jugador, no negocias con él. Dices que vas a negociar, o que te interesa, o filtras, o tal. Pero es que
las dos partes han reconocido que ha habido conversaciones y las dos partes reconocen que había un acuerdo y las dos partes yo creo que dicen exactamente lo mismo, que luego ha aparecido el Barcelona y que Rodri se ha ido. Estás dando la razón, porque... Arantxa. Las dos partes están contando lo que quieren oír las dos partes, es decir, la parte que está con el jugador y la parte madridista que está con el club y que defiende. Y se han puesto de acuerdo para contar lo mismo. Gato, un momento, ahora entramos en debate. Una primera que además está David Sánchez escuchando y está de vacaciones y nos ha atendido y le quiero molestar 5 minutos. Yo estoy un poco también con Rubén. Aquí en esta película nos van a contar cada uno lo que quiera y para intentar que nadie quede mal. Lo que es verdad es que a pesar de que pudiera generar suspicacias que este futbolista iba en la mesa, bueno, en el tema electoral de Riquelme, el Madrid tenía durante el Mundial abiertas negociaciones y estaba hablando con el futbolista. De hecho, a mí lo contaron y lo conté en estos días, que no querían hacer nada público hasta después del Mundial. Lo está contando Arantxa, diferentes ofertas que ha habido. Desde luego, la última oferta del Real Madrid por Rodri supera con creces la actual del Barcelona, porque el Barcelona ya estamos viendo que está... Si va por Julián a plazos, fíjate con qué sale... ¿Con qué fuerza va, ¿no? Con qué arranca y con qué fuerza arranca para intentar fichar a Rodri, que es muy por debajo de lo que había negociado el Real Madrid. Ahora bien, para mí lo que no me cabe en mi juicio es que este tipo no sea, como lo ha dicho Guas, prioridad nacional. Es que es el futbolista que le hace falta al Real Madrid. Y yo puedo entender que Mourinho pide unas cosas, que el club piensa otras cosas, pero es que es el futbolista que le falta al Madrid. Y si no tienes que ir a por otro tío, porque no sé, se están hablando de alternativas, pero realmente el que puede hacer jugar a un equipo es este futbolista. Sí, ya he dicho yo en las últimas horas que a mí me parece que el Madrid está convencido de que lo que tiene es mejor de lo que hay fuera. O sea, ellos están convencidos. Otra cosa es lo que vemos los demás, ¿eh? Sí. Los demás vemos otra cosa, pero el Madrid ve que los que tiene, los mediocentros que tiene, los centrocampistas son muy buenos. Solo un momento, Guas, que tenemos tiempo para debatir, pero es una llamada rápida a David Sánchez, que a David Sánchez tenía miedo de que fichara el Real Madrid a Rodri y se ha encontrado con que Rodri puede terminar en el Barça. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Corro? Muy buenas. ¿Que estas últimas 24 horas qué has pensado? Bueno, yo hace 2 semanas, creo que con Munilla, cuando me preguntó si me daba miedo el Madrid de esos fichajes de Bernardo Silva, de Konaté, de toda la gente, de Diomandé, yo decía, hombre, no me da miedo porque eso Madrid históricamente lo ha hecho siempre, fichar muy bien, tiene pastas, una buena gestión la que hace Florentino Pérez y se lo puede permitir. Y digo, yo hasta que no firmen a Rodri, que tengo la sensación que es el que va a dar sentido e identidad al Madrid de la próxima temporada, miedo no. Y creo que mi sensación era la misma que se respiraba en Barcelona, que el problema deportivo era si el Madrid firmaba a Rodri. Para mí es un pelotazo descomunal el del Barcelona. Yo sigo pensando que no era la prioridad del club, que tiene más urgencia de un delantero centro que no de un medio centro, pero si se te pone a tiro un Balón de Oro, que es el mejor jugador del Mundial que ha ganado España en Estados Unidos, el tipo quiere venir a jugar aquí y va a ser titular indiscutible con Flick, que ha hablado personalmente con el jugador, igual que Deco, que ha hablado muchas horas con Rodrigo en los últimos tiempos para ser el maestro de ceremonias de Marc Bernal. Vamos, me parece un fichaje descomunal para el Barcelona y me recuerda mucho a aquel verano en el cual también Joan Laporta firmó a Samuel Eto'o, propiedad del Madrid, que jugaba en el Mallorca, y a partir de ahí empezó la hegemonía de aquel equipo de Frank Rijkaard. Me parece que es un fichaje descomunal, que es una victoria segura de Hansi Flick y del equipo, deportivamente hablando, la próxima temporada, y que nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba en Barcelona, y que ilusiona tanto por lo que es y significa Rodri como porque se lo has quitado en su cara al Real Madrid. Es evidente, o sea, tiene tanto peso el que vaya como que se lo has quitado al Real Madrid. Es igual la decepción que hay en el aficionado del Madrid como la ilusión inesperada que ha provocado en el barcelonista. Llegará el Barcelona a lo que pide el City, no le dejarán tirado, ¿no, David? Yo estoy convencido, bueno, por lo que yo sé, yo es que creo que está cerrado, o sea, no que no está la cifra puesta en un papel, pero que el inicio de las conversaciones entre los del Barcelona y el Manchester City, creo que es entre Hugo Viana y Deco, son cifras bastante cercanas. El Barcelona tirará para abajo porque el club económicamente está como está y el City tirará para arriba, pero creo que el acuerdo no se va a romper por lo que le pide al City y lo que ofrezca al Barcelona. Yo creo que se va a romper, además de que si se rompe esto, el ridículo es mayor que el que para mí ha hecho el Real Madrid. Es monumental, sí. Que a mí me parece, además, que el City tiene más ganas de vendérselo al Barça que al Madrid. Me da la sensación, de que parece que, pues no sé si por la relación que hay de personas que mandan en los dos clubes, pero me parece que tiene más ganas, ¿no? Bueno, de hecho es que se lo ofreció al Barcelona, el Manchester City.
Sí, por lo que dicen, el primer ofrecimiento fue del City cuando Laporta pensaba que ya tenía un acuerdo cerrado Rodri con el Real Madrid. Sí, igual que en la época de Bartomeu no podíamos hablar de una buena relación entre aquella directiva del Barça y el Manchester City. Con la llegada de Laporta en esta segunda etapa sí que podemos hablar no de buena amistad, incluso de muy buena amistad entre muchos directivos del Barcelona y muchos directivos del Manchester City. Yo estoy convencido que se va a hacer la operación porque lo quiere así el City, porque lo quiere así el Barcelona y porque sobre todo así lo quiere Rodrigo, que al final es el que ha decidido jugar en el Barcelona y no en el Real Madrid. Oye, ¿y tú crees que sobra alguno? ¿Que sobra Frenkie de Jong en el Barça? ¿Sobra alguno o no sobran? Bueno, yo creo que lo de Frenkie de Jong ha acelerado la contratación o el interés en la lesión, Rodri, dices. pero sí, yo estoy convencido que si no hay lesión de Frenkie de Jong no creo que mirasen a Rodri, porque además Frenkie de Jong es una de las fichas más importantes del club. Creo que Flick, además de estar disgustado, está muy cabreado con Frenkie de Jong. Cuando Flick pone una cruz, la pone de verdad, y yo tengo la sensación que, hombre, no sobra Frenkie de Jong, pero si hay que cargarse a uno, se van a cargar a Frenkie, pero hay que recordar que sigue siendo uno de los salarios más importantes del Barcelona. Yo era de los que pensaba que Marc Bernal va a ser el mediocentro del futuro y del presente del FC Barcelona, pero estoy convencido que la llegada de Rodri, lejos de tapar esa evolución, va a hacer que Marc Bernal sea más presente que futuro la próxima temporada. Me parece que es el maestro perfecto para ir preparando al que para mí va a ser el Rodrigo de la próxima década del Can Barça, que es Marc Bernal. Bueno, vamos a verlo. David, te agradecemos que hayas cogido el teléfono. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, cuidaros. Bueno, expuesta la línea que queréis cada uno, vamos al debate en un momento, aquí, en El Partidazo. José Luis Corrochano. El Partidazo de COPE. Estar informado. José Luis Corrochano. El Partidazo de COPE. Estar informado. Aquí estamos pasando esta noche de viernes con Tomás Guas, Rubén Cañizares, Juan Gato, está Víctor Navarro, está Arantxa Rodríguez, que está en Budapest, se incorpora Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas. Bueno, tenemos 20 minutos de batalla, ¿eh? Tenemos 20 minutos de disparos. Si os respetáis un poco y hacéis cosas rápidas, porque para mí el planteamiento, Guas, es: el Madrid no ha querido, no ha insistido, no ha estado tan rápido, o se la ha jugado Rodri. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué crees tú? Chico, pues no sé, el tiempo dirá. O sea, yo es que veo que hay dos cosas. El Madrid tenía muy fácil quedar con la generalidad de la población, que es la que piensa: oiga, usted haga lo que le dé la gana. Diomandé, cojonudo, Bernardo Silva, estupendo, Cucurella, oye, fantástico, un tío querido por todos. Pero oiga, aquí hay que traer a Rodri. Oiga, mire usted, yo ficho a Rodri y si sale mal, oiga, son ustedes los que me han llevado a este desastre. Por eso cuando te decía yo el otro día, el Madrid va a tener huevos de presentarse sin Rodri, yo es que pensaba en eso. Es que es un fichaje cantado, que tú traes a Rodri y tiras a todo el mundo, como te digo, pensando que se ha acertado y van a volver las Copas de Europa como chulos. Cosa que yo tengo mi duda, pero bueno, esa es una cuestión. Y luego lo que yo os digo al principio, o sea, todo esto está arreglado. Rodri no tiene ningún problema. No ha hablado del Barça, y si ha hablado con el Barça, no está el Madrid. Los 15 millones. Oiga, maestro, 15 millones limpios son 30 brutos, 4 años son 120 kilos, ¿eh? O sea que el Madrid no lo maltrata, este buen señor. Entonces, de pronto, el día que Vinicius renueva, él dice que se va. Eso se puede interpretar como que tengo 30 años. No, pero yo creo, Tomás, que ya hacía unos cuantos días que le había dicho al Madrid, su agente ha elegido el Barça, se lo había dicho. Bueno, escúchame, pero que se venía poniendo todo este asunto. Todo este asunto se venía sabiendo. Yo no sé si este hombre hay un momento en su vida... Pero que como has dicho tú antes, lo tenía muy pensado porque sabía que se iba a encontrar con Vinicius en el vestuario. O sea, yo lo tengo, sí, hombre, pero que yo lo tengo, ¿me entiendes? Que yo mi vida de futbolística la he hecho en 3/4 partes y quiero estar tranquilo. No lo sé. Ahí tiene que haber una cosa rara, porque te digo una cosa, ¿por qué cambia? Pues de pronto se le ilumina la cabeza con el Barça, de pronto se da cuenta que Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal y demás son los chicos que han estado con él siendo campeones del mundo. Eso es una revelación divina que tiene este muchacho y su agente. Yo es que lo veo rarísimo, que el Madrid, y dice que el Madrid podía haber hecho más. Oiga, el Madrid está metido en un lío con el Diomandé y con el propio Vinicius y demás. Oye, que quedan 3 semanas, tío. Que esto yo no lo he leído en ningún lado y yo no lo he visto nunca. Un fichaje de estas características que el tío se encabrona 3 semanas antes.
Que es que estamos a 8 de agosto, que hasta el 2 de septiembre no hay ningún problema. Sí, ¿tú crees que no se ha impacientado? Que ha elegido el Barça, pero no por impaciencia. Pero escúchame, es que sería absurdo. Pues fíjate que esto tiene su cosa, que el Barça es negociando con el City, que vuelvo a la charla el otro día con nuestro líder, Miro. No habría problema si el jugador es del Barça. El City llegaría con los 80 o los 100, pero aquí no los tenemos. Y esos clubes Estado, lo queráis ver o no lo queráis ver. Sí, a la inversa está Rodri entrenando en el City mañana. Pero ¿no crees que si Rodri es Diomandé para el Madrid, si piensa que Rodri es Diomandé, lo ficha? O sea, te puede quedar esa duda, indudablemente. Sí. Venga, más opiniones. Acabo. Son 30 años y es un cruzado roto contra un tío de 19 por hacer... Sí, bueno, que si es lícito por parte del Madrid, por parte de la dirección decir tengo dudas, claro, es lícito decirlo. Pero dudas que las tenía resueltas, que le había hecho una oferta extraordinaria. Pero cuando tú le has puesto 15 kilos ya por 4 años, no tienes ninguna duda, Corrochano. Tú no sueltas 120 millones amortizados en 4 años. En el inicio está claro que había dudas, porque aquí Melchor y Arantxa han contado. Yo les preguntaba, cada vez le preguntaba, Rodri no, Rodri no está en la... Rodri no. Y de repente un día dicen los dos, oye, Rodri sí. De repente dicen... Bueno, es que el tema es, Corro, el tema, Tomás, es muy sencillo. Antes de iniciarse el Mundial, nada más terminar la Liga... Rodri no era una prioridad, no es que no fuese una prioridad, es que no estaba ni en la idea de ficharle. Las prioridades que tenía el Real Madrid, y yo creo que actuó rápidamente y las cumplió una a una, fueron: la primera, un técnico, Mourinho, el que quería todo el mundo. 2, fortalecer la defensa. Recordemos que se iba Carvajal, que se iba Álava, que Militao está lesionado, que Mendy estaba lesionado. La urgencia era reforzar rápidamente con hombres importantes esa zaga, y ficharon rápidamente los primeros fichajes con Ate, Dumfries y Cucurella. Y luego la tercera era fortalecer el centro del campo, y ahí apareció pues un inesperado Bernardo Silva que pidió Mourinho y que se recuperó rápidamente. Después del Mundial y ver cómo había actuado Rodri, a los pocos días el Real Madrid es cuando se pone en contacto con el futbolista y le hace esa oferta. Y hay una buena sintonía, hay una buena intención, entienden que está encarrilada la operación, pero también están inmersos en la de Diomandé, etcétera, etcétera. Pero como ya tenían más o menos el visto bueno de Rodri, bueno, pues quedaba el acuerdo con el City, que es lo que está haciendo ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. El que ha cambiado... Es evidente que ha sido Rodri. Es evidente que Rodri no ha sentido lo que imagino que debe sentir un futbolista que es Balón de Oro y que es uno de los mejores jugadores del mundo si te viene el Madrid a por ti. Es evidente que no lo ha debido sentir, porque si no hubiera tenido esas dudas y no le hubiera dado el portazo. Algo ha pasado ahí, algo le ha debido llegar, alguna conversación, alguna reunión en la que... Pero ¿qué le ha hecho no ha debido sentir... Barcelona? Esa es la cuestión. ¿Por qué Rodri da ese giro? Bueno, pues eso había que preguntárselo a Rodri. Igual cuando le presenten o cuando juegue en el Barcelona le harán esa pregunta y explicará él sus motivos. Pero el Real Madrid, si el jugador le dice que se va al Barcelona, más no puede hacer. Además, añado a lo que estaba diciendo Melchor, que el Real Madrid no pensaba fichar un centrocampista y va por Rodri porque aparece en el panorama y se da cuenta que, oye, pues las dudas que había dejado durante la temporada con el City, pues que eran dudas, y que ahora en el Mundial estábamos viendo otra vez al Rodri que todos conocemos. Tanto es así que no busca un centrocampista, busca a Rodri. Exacto. Porque no va a ir a por otro. No va a ir a por otro. De hecho, el mercado del Real Madrid, hombre, no se puede decir que está cerrado, porque nunca está cerrado, porque el Real Madrid siempre está abierto puede pasar a cualquier una cosa que pueda hacer. Claro. Exacto, no. Y que es más posible que el Real Madrid fiche de aquí al 1 de septiembre un central que un centrocampista. Pero también tendremos que hablar de esto. Tendremos que decir que la dirección deportiva del Madrid, o el Madrid, ha decidido que le gustaba a Rodri, que es un mediocentro, que es una posición que desde hace 2 años es primordial para el club, ahí reforzarla con un jugador creativo que haga jugar a las 4 balas que tienes arriba, y cuando no, y cuando no le sale Rodri, decide que no hay ninguno más. Entonces, a mí esto me llama poderosamente la atención.
Es que otra vez lo mismo de siempre. Tchouaméni, Camavinga, Valverde. En el club, Rubén, en el Madrid no es prioridad un centrocampista. Rubén, tienen 6 jugadores. Creen que los que tienen son los mejores. Bueno, sí, eso está muy pero bien. Viendo es lo que creen las 2 últimas temporadas con este mismo centro del campo. Entonces, Rubén, nosotros, lo que ve el club es algo que no vemos el resto de los mortales. Porque la inmensa mayoría, yo con la gente que hablo, dice es que lo que le falta a este equipo es así. Nada más y el aficionado, la mayoría, dice necesitamos Rodri. El que ha hecho está haciendo un mercado de lujo es el Madrid con todo lo que ha traído. O sea, ha traído a Dumfries, a Konaté, a Cucurella, a Bernardo Silva, a Aspi. 6 Muy bien. tíos. 6 tíos, no, maravilloso. Pero todo el mundo coincide, pero sí que le sigue faltando lo mismo. Entonces, bueno, pero eso es desde el punto de vista de los aficionados, desde los medios de comunicación podemos pensar lo mismo, pero Gato, al final... Que los 2 últimos años le dan la razón al aficionado, ¿eh? Los dos últimos años le dan la razón. Y luego te digo una cosa, yo no sé si esto lo sabrá calibrar o medir Florentino, porque Florentino viene de una campaña que ha ganado, etcétera, pero con un desgaste, porque ya la gente ya no se fijaba en lo que había en el campo, sino se fijaba en lo que había en el palco, diciendo, y esto de Rodríguez hay gente que la ha dejado muy tocada. Yo creo que y eso yo no sé si le pasará factura. El aficionado del Madrid, en general, hablamos siempre, habrá alguno que le dé igual, que diga que no viene Rodri, pues no viene Rodri, tenemos a otro, pero se ha llevado una decepción. O sea, se ha llevado... Y sobre lo contrario, que se vaya a decir rival. Es que la gente se había ilusionado pero, mucho, claro. Pero es que, se había ilusionado mucho con la posibilidad de que Rodri, después de que contactase al Real Madrid con él, lo hiciese. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si yo te quiero contratar a ti, llegamos a un acuerdo y 2 días después me dices, oye, pues mira, Melchor, es que prefiero irme con el otro. Pero esos fichajes no se le escapan a Florentino. Pero si es que lo quiere realmente, no se le escapan. Es que eso totalmente de acuerdo. Estoy escuchando cosas como, no han ido a por él, pero no han hecho todo lo posible. Yo lo digo, no. que me ha parecido que no han ido, porque si hubieran ido por él, como por Diomandé, como por Cucurella, como por Bernardo Silva... Suelta los 70 kilos al City hace 2 semanas y se acabó la película. Si es una prioridad del Real Madrid, el Real Madrid tiene fichado a Rodri, porque claro, tenía el sí de Rodri. Vosotros habláis con el dinero de los demás, pero es que el Real Madrid... pero estamos hablando de tiene que mirar la pena si lo también, quería ¿no? realmente o no lo quería, o no era... O sea, Entonces, ¿para qué le hace una oferta? Pregunto. Sí, pero que para el Madrid, Diomandé ha sido más importante que Rodri. Sí, claro. Lo ha sido más importante. Si te he enamorado... Bernardo Silva ha sido más importante que Rodri. Konaté ha sido más importante que Rodri. Cucurella he enumerado ha las sido más prioridades importante que tenía el Real Madrid pero si no, antes del Mundial pero y después del Mundial. Si no discutimos eso, el Madrid hace lo que le da la gana. Claro. Lo que le da la gana, pero tendremos los demás el derecho de decir, oye, nos parece que no ha ido con todo a por Rodri. Bueno, que es lo que es y una realidad. Luego, conocíamos que es verdad que el Florentino de antaño, el de los Galácticos, lo hacía, o sea, es que a Rodri no tenía que llevar una servilleta, una pancarta de fírmame aquí, tío, porque tú eres la piedra filosofal de este proyecto. No, pero si el Madrid considera que tiene... contrario. Pero si el Madrid considera que tiene un centro del campo que es la repanocha desde hace 2 años, ¿para qué ha ido a por Rodri? Es que a mí me llama mucho la atención. Bueno, pues lo hemos explicado, Rubén, porque ¿para qué ha ido por el Real Madrid no había unanimidad. Si le sobra con Tchouaméni, con Valverde, con Camavinga, con Arda Güler, ¿para qué va por Rodri? Me pregunto. Rubén, porque le desborda lo que está ahí en la calle. Sí. Correcto. Porque yo no recuerdo, entonces, ni Cristiano Ronaldo. Iba a fichar a Rodri por el impulso del aficionado. Sí, vamos a ver una cosa. Yo recuerdo a Cristiano Ronaldo que la primera cosa la hace Calderón. Nos acordamos. Sí, le ficha Calderón. A Cristiano le ficha Calderón. Y te citaría futbolistas del Madrid para la historia que no han despertado lo que ha despertado este. Si yo había cosas que yo hablaba con la gente por la calle, en Menorca, en todos los sitios donde han dado, Rodri, digo, coño, Rodri es como una especie de mezcla de Di Stéfano, Puskás, yo qué sé, es una cosa terrorífica, lo que este chico ha despertado. Oye, que hay un mundial en medio, que hay esa sensación de locura de que hemos ganado el mundial, vale, muy bien. Ahora, decirme a mí qué jugador del Madrid había esta aclamación en los últimos tiempos. Bueno, yo oía a Morientes ayer, y Morientes, que es del Madrid, a morir, y que se rodea de madridistas, es que le parece que se ha perdido una oportunidad de oro. Bueno, pues que oye, otro más, entonces, que hay un punto, llámale valiente, insensato, de lo que tú quieras, que el Madrid no lo ha cerrado. No, hay un convencimiento. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay un convencimiento de que ellos tienen los mejores centrocampistas. Lo pensaban el año pasado y lo piensan ahora. Y por eso no es una prioridad. Pero era un acompañamiento. Si el Madrid... Si el Madrid cierra el fichaje, escúchame y acabo rápido. Si el Madrid cierra el fichaje, Florentino se ha blindado. Que esto hay que entenderlo. O sea, tú traes a Rodri y se acaba la discusión. Ahora, que salga Mourinho y que juegue. Yo creo que el Real Madrid ha estado en el mercado muy listo y muy vivo. O sea, quiero decir que si nos preguntas en el mes de abril si Cucurella va a jugar en el Real Madrid,
te hubiéramos dicho que no. Si Bernardo Silva iba a jugar en el Madrid, te hubiéramos dicho que no. Diomandé, si iba a jugar en el Real Madrid, te hubiéramos dicho que no. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ha ido haciendo el mercado, evidentemente tenía unas prioridades, pero ha habido jugadores que se han puesto a tiro durante la temporada. Pues lo mismo ha pasado con Rodri. Entonces, el Real Madrid pudo hacerlo de Cucurella, pudo hacerlo de Bernardo Silva, pero oye, a veces no es tan fácil y se le ha enredado lo de Diomandé, pero ha puesto con él. Has dicho una cosa muy importante, has dicho, Rodri se ha puesto a tiro y ha habido ahí algo que no le ha terminado. O sea, aquí hay una sensación también de que el Madrid ha intentado traer a Rodri, pero sí, no poniendo a todo el precio, no a cualquier precio, pero no a cualquier precio. Efectivamente, era no más poniendo por un deseo todo de la lo que afición quería. que por un deseo y tratando de que, oye, sí, lo quiero traer, pero no le voy a dar al Manchester City lo que me piden por otros futbolistas, porque lo quiero, pero no por ese dinero, o no le quiero dar el sueldo que pide Rodri porque entiendo que no se lo puedo dar. Pero el tema del sueldo, salvo que también hay un componente, a lo mejor, decir una cosita. No, que haya una cosa nada más. Un componente de, no sé si de ego o qué, porque vamos a ver que Rodri iba en la candidatura de Riquelme. Yo no sé si, vamos a ver, si es un fichaje que por aclamación popular está diciendo la gente, ostras, primero es una necesidad que tiene el equipo, te guste o no, aunque tengas los mejores. Luego la gente te está diciendo que, ostras, este futbolista que va a ser el nuevo Balón de Oro que ha hecho el Mundial que ha hecho, que encima no tienes un jugador español de esa calidad, de esa envergadura. Puede ser Balón de Oro este año. Exactamente, en la plantilla, pero que a Florentino le haya dicho, ostras, es que este tío estaba con Riquelme, entonces lo intentamos, pero sí. Florentino, a ver, Florentino no es estúpido. O sea, es un tío que dirige una de las empresas más importantes de este país. ¿Tú crees que Florentino no voy a fichar a este jugador si lo necesito porque el otro candidato en las elecciones había de alguna manera dialogado con él? Vamos, yo creo que si pasó, lo había superado. Si pasó, lo había superado. Hacer esa lectura me parece no conocer nada a Florentino y de alguna manera menospreciar la capacidad de Florentino que tiene. Y si para pasó, hay gente que conoce a Florentino que me lo ha dicho. Bueno, pero si pasó lo había superado porque él estaba convencido. A lo mejor otras personas del club. Pero más que Florentino es gente cercana a Florentino la que le decía, ¿cómo vas a fichar a un tipo? A lo mejor hay algunos dentro del club que no estaba tan convencido. Hay mucha gente cercana a Florentino que le ha dicho ficha a Rodri. Es que al lado de Florentino hay mucha gente que unos piensan que Rodri era necesario y otros que piensan que no. Normal. Y por un lado, claro, pues como en todo el mundo, porque tú tendrás gente que diga, ¿y por qué Rodri? Y otros dirán, como no venga Rodri me pego un tiro. Pues así, pues al lado de Florentino hay gente que le dicen que que tiene que fichar a Rodri sí o sí, y hay otros que le dicen que no. Y Florentino, que ha visto el Mundial como lo hemos visto todos, pues dice, oye, pues Rodri no está al nivel que está de la liga, está bien, vamos a por él, pues ya está. Melchor, dejarme decir un par de cositas. Quien piense que que el Real Madrid va a fichar a un jugador por aclamación popular. Bueno, te voy a decir una cosa. Florentino, por lo menos en su primera época, escuchaba lo que se decía, ¿eh? Sí, pero escuchaba lo que se decía, ¿eh? Corro, y lo sigue haciendo. Por eso digo, pero las encuestas que él hacía a nivel privado con los socios, efectivamente. A él si por la calle todo el mundo le va diciendo Rodri, él dice Rodri. Vamos a ver, escuchaba y escucha, pero no va a fichar a un jugador sin estar convencido de ficharle porque lo pida la afición o porque lo diga. Eso lo tengo absolutamente claro. La aclamación de la que hablaba Guas evidentemente viene determinada porque hay 2 años en los que no se ha ganado nada y había que reforzar el equipo, y lo ha hecho el Real Madrid fenomenalmente en el primer mes prácticamente, con todos esos fichajes que hemos comentado. El tema del fichaje es simplemente, lo he contado al principio, antes del Mundial no interesaba a Rodri, no creían en él, había desconfianza, había gente que sí creía pero que había que ficharlo. Digamos otras cosas, Melchor, vale, sí, venga, ¿a dónde vamos? Después del Mundial sí, y le hacen una oferta. Y no había discrepancia con Rodri en las condiciones económicas. En eso estaban prácticamente de acuerdo. Lo que ha fallado... Hay otra cosa que ha comentado Tomás, creo que ha sido Tomás al principio. No puedo terminar nunca. Esto de que Rodri ha fichado o quiere fichar por el Barça por el ecosistema y por el estilo de juego, esto lo ha descubierto Rodri y su agente antes de ayer. Eso te lo digo yo, joder. Es que este es uno de los argumentos más peregrinos de todo lo que sucedió en estas últimas horas. Es que cuando el Madrid se cae del guindo y le llama y le dice, tío, yo voy a hacer esta oferta, este no le dice, mira, es que yo estoy loco por ir al Barça. O sea, vamos a ver, oye, que el ecosistema ya estaba.
Exacto, ¿no? Y aparte, o sea, tú si me dices a mí, oiga, ¿qué equipo a pelo le va a ir mejor, el Madrid o el Barça? Pues yo, si fuera Rodri, mi primo, le iba a meter al Barça. Yo creo que en el bueno, ahora, pero es que eso tampoco te lo compro, Tomás, porque Kroos y Modric, por esa filosofía, hubieran encajado mejor en el Barça que en Madrid. Pues no. Escúchame, que no he acabado, que eso, como todo, no es una verdad absoluta. Claro. Oiga, si yo vengo de la selección, con estos tíos hemos jugado tal y cual, pues oye, te parecería aconsejable. Ahora, efectivamente, el Madrid ha dominado con 6 Copas de Europa sin necesidad de tener la pelota 80 minutos. Sí, sí. Con Kroos, Modric y Casemiro. Yo creo que, y Carvajal y Marcelo, Claro. Y Benzema. Quiero contar una anécdota sobre todo esto que estamos viviendo y sobre lo que es la afición al Real Madrid y lo que es el Real Madrid. Cuando Florentino ficha a Zidane, hay una anécdota que cuenta el propio presidente y que dice que sale de presentar a Zidane, que creo recordar que fue la Asociación de la Prensa, y sale y le zarandean con el coche presentando a Zidane, que en aquel momento era Zidane lo máximo que se podía aspirar, le zarandean el coche aficionados del Real Madrid diciéndole ficha Mendieta, Florentino, ficha Mendieta. Sí, pues hablaba de Mendieta, claro. Y Florentino decía, esto es increíble, ¿no? Como diciendo, o sea, acabo de traer a Zidane, acabo de fichar a Zidane, que era el fichaje y más increíble que se podía hacer, y los aficionados en la puerta con Zidane ahí siendo presentado le pedían que trajera a Mendieta. Sí, sí. No sabemos lo que será el futuro, pero ¿estáis de acuerdo que hoy, en general, para la afición del Madrid, tú le dices Diomandé o Rodri? ¿Qué creéis que dice la gente? ¿Diomandé o Rodri? Solo puedes fichar a uno. ¿Diomandé o Rodri? ¿Y qué bueno, solo tienes que ver el comunicado ayer de Rodri en su cuenta de X. Claro. Rodri, o sea, los comentarios. O sea, la realidad es que Rodri ilusionaba muchísimo, muchísimo más que Diomandé, que ha costado un pastillal y que sabe Dios lo que será, que lo mismo es Maradona cuando una cosa su sin carrera. más. En todo este tinglao, que como estaba diciendo Rubén y Guas, se ha dado cuenta ahora de que es un engranaje mucho mejor con la gente del Barça, con los que tiene más afinidad, no sé. Pero todos los guiños que ha hecho a nivel mediático, o sea, a nivel de entrevistas y demás, han sido, no te voy a decir que clarísimos, pero dejando la puerta abierta al Madrid. Sí, siempre, porque siempre a Rodri al Madrid. O sea, siempre a Rodri al Madrid. Y no lo ha negado, es decir, en entrevistas con Juanma y demás, es que lo eso es verdad, deja clarísimo. Sí, o sea, no ha hecho ni un guiño al Barcelona por ningún Siendo cierto, Gato, la puerta abierta sí, pero tampoco habrás visto ninguna declaración de, bueno, pues sería un sueño, sería una maravilla, sería perfecto terminar en el Real Madrid. No lo sé, pero desde luego, si lo calibras con el Barcelona, es que no ha habido nada del Barcelona y sí del Madrid. Melchor, yo sí le he escuchado a Rodri decir que jugar en el mejor equipo de la historia, literal, el mejor equipo de la historia, sí, lo ha dicho, un orgullo. Sí, lo ha dicho Rodri. ¿Te parece poco de elogio público al Madrid? No, pero es que eso tiene que ser así. Pero que me decir que son estas cosas que pasan en el fútbol, porque el fútbol es así de cojonudo. Sí. O sea, es que es una cosa que no se explica. O sea, de todas formas, además te digo y acabo, es que necesidad. Tenía más necesidad el Madrid que el Barça. Efectivamente. Al Barça le hacía falta un delantero y al Madrid un centrocampista. Y todo este mercado que ha hecho tan majestuoso el Madrid es porque tiene prioridades y necesidades, que es que el campeón es el Barcelona, con lo cual tú tienes que... Estaba obligado a fichar. Para mí... Perdona, una defensa sin rodillas, chato. Perdona, Guas, en el reparto de culpas, o sea, desde el punto de vista del madridista, en el reparto de culpas no tiene toda la culpa el Madrid, ni tiene toda la culpa Rodri, para mí. Si había un acuerdo entre Rodri y el Real Madrid, habrá que decir que el Real Madrid no ha estado todo lo rápido que ha debido estar, porque al final se lo puede quitar un rival directo, y habrá que decir que Rodri no ha esperado todo lo que podía esperar. En el reparto de culpas, es así, o sea, no puedes decirle a Rodri, oye, tío, y por eso todos nos cuentan Barcelona y al Madrid decirle, es que te lo has dejado escapar, claro. Pues están contando una versión edulcorada de que todo claro, pero hay que admitir un reparto de culpas desde la posición del Madrid de no traer a este jugador, joder, de que se te ha escapado, hay que recordar al Madrid, que se te ha escapado uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, y a Rodri decirle, oye, Rodri, si querías jugar en el Madrid, te podías haber esperado 2 semanas más a ver qué pasa. Y eso que acabas de explicar, Corro, es fantástico, pero en ese equilibrio hay un porcentaje que desequilibra la avanzada. Sí, y hay que saber quién es. Cosas que no sabemos. Claro, por eso. Cosas que no sabemos, evidentemente. Pero ¿sabéis quién lo va a aclarar todo? ¿Sabéis quién lo va a aclarar todo? Rodri, va a ser Rodri cuando le pregunten qué pasó para ese cambio. Yo creo, Melchor, que no, porque a él no le interesa no le interesa ya hablar del Real Madrid. ¿Cómo va a hablar del Real Madrid el día que le presenten? Si no tiene que hablar del Madrid, la pregunta yo creo que la tenemos todos en la mente. Oye, ¿qué ha pasado para que eligieses al final al Barça? ¿Qué va a decir? Pues que el Barça es el mejor equipo del mundo. Oye, no, pero si no nos creemos tampoco a los que son los protagonistas, claro, pero ¿qué va a decir? No, hombre, yo quería jugar en el Madrid, pero no podía y me he venido al Barça. No, pues yo creo que va a decir que
ha elegido el Barça porque él entiende que es una forma de juego, un estilo de juego. Perfecto, sí. Todo lo que diga va a ser plausible y será válido. Sí, perfecto, sí, está bien. O sea, oye, y luego la última de lo que ha dicho Tomás, perdóname, Tomás, decías tú, si a ti te preguntasen Madrid y Barça, esa pregunta sabes que se la hizo Rodri a Pep Guardiola estando en el Manchester City, ¿no? Sí, lo contamos ayer, Melchor. Se la hizo y efectivamente... Eso quiere decir que ya tenía dudas Rodri de que elegir una cosa u otra. Está muy bien eso. Si le asesora a Guardiola, ¿qué le va a decir? Pero está muy bien eso. Vamos a sacar eso en el pasado. Pero eso está muy bien en el pasado. Pero la realidad es que hace 2 días, Cresco, 4 o 5, tenía un acuerdo con el Madrid. Claro. O sea, y ya se lo había contado Guardiola esto hace 1000 años. Y el que ha roto el acuerdo es Rodri. Guardiola, oye, escúchame, Guardiola y Domingo Valbaña. Vamos a ver una cosa, que este señor estaba de acuerdo con un candidato al Madrid. Claro, efectivamente. No jorobemos. Si lleva 3 meses. Blanco y en botella, claro. Claro, 3 meses teniendo acuerdos con el Madrid, pero yo también entiendo que la cosa la madeja se lía, el tiempo pasa, llega el Mundial, que si me quieren, que si no me quieren y demás, y hay un día que ve la luz. A mí me parece raro, pero bueno, lo ha visto. Oiga, pues que sea feliz tú. Yo te digo que en el momento en que estamos, no es razonable lo que hemos vivido, porque a 8 de agosto esto no se cierra. Un fichaje de esta categoría. Sí. Oye, estaríamos 2 horas hablando de esto porque es apasionante, además, porque cada uno tiene su opinión. Pero tengo que contar otras cosas y dejar descansar, por ejemplo, a Arantxa, que mañana va a contar el partido contra el Fenerbahce. Es a las 7 de la tarde, ¿no, Arantxa? A las 7 de la tarde, y por lo que me dicen, la segunda parte se pueden ver ya cosas que la segunda parte puede ser más importante. O sea, la primera no la saltamos, la primera... O sea, que las dos cosas son, pero claro, entiendo que también tiene que ver con que los que han entrenado menos, con Brahim, Vinicius, etcétera, o algunos jugadores, como pasó con Carlos Espí la semana pasada, que tengan más minutos en la segunda parte, o que en la segunda parte vamos a ver cosas que nos pueden ayudar a entender lo que vamos a ver durante el año, correcto. Gracias. En este momento necesitamos que la segunda parte sea Fenerbahce 3, Real Madrid 0. Arantxa, un beso. Quiero decir solo una cosa. Solo 2 caras, no 3. Que quiero decir una cosa. El martes 21 de julio es cuando el Real Madrid contacta con Rodri. Recién aterrizado. El martes aterrizan 21 de julio, ¿vale? De julio. Vale, está bien, julio. Es información. ¿Vale? Que estaba buscando y digo, a ver cuándo es la primera vez que... Entonces, he repasado, he buscado 21 de julio, un día después de que aterrizara en Madrid, un día después de que se pegara el fiestón de su vida de la celebración. Gracias, Arantxa, hasta mañana. Un beso, Adiós, Melchor, gracias. Hasta luego. Oye, noticia, esto es noticia. Víctor Navarro, ¿qué pasa con Ronald Araujo? Bueno, lo avanzaba Fabrizio Romano, que lo decías al inicio de los titulares, se marcha cedido al Liverpool. Confirmado, lo has confirmado, ¿no? Sí, confirmado. Se marcha Ronald Araujo cedido al Liverpool. De hecho, mañana se despedirá de sus compañeros. Irá a la Ciudad Deportiva por la mañana. Sus compañeros se van a Udine para ese triangular que juegan mañana, que se jugará a las 9 de la noche y a las 10 de la noche contra Nottingham Forest y contra Udinese. Araujo irá para despedirse. Evidentemente ya no subirá al avión destino a Italia y después de despedirse lo que hará en algún momento del sábado o incluso el domingo, pues irse ya para Inglaterra, para Liverpool. Paga toda la ficha el Liverpool de Ronald Araujo de toda la temporada. Es importante porque eso ayuda para el Barça poder inscribir en este mercado, ahora que se está negociando lo de Rodri y para poder inscribir esas operaciones. Y hay una opción de compra no obligatoria, una opción de compra para el Liverpool, no está obligado a comprarlo al final de la temporada, pero está esa opción de compra, de la que desconocemos todavía la cantidad. Pero Ronald Araujo se va, mañana se despedirá de sus compañeros. Sabía que con Hansi Flick, aunque estaba bien durante la pretemporada, entre los dos había buena relación. Hansi Flick estaba contento por cómo lo veía físicamente, por cómo había vuelto del Mundial después de esa lesión, pero Ronald Araujo sabía que no iba a jugar, que no iba a ser titular, que no iba a jugar todo lo que él quería, y él necesitaba también, ya no solo a nivel deportivo, sino mental y todo, pues un poco de espacio, irse a la Premier. Le ha salido esta oportunidad y se marcha cedido al Liverpool. Cedido Ronald Araujo del Barça al Liverpool. No se había hablado mucho de esto y lo confirmamos esta noche por esa información de Fabrizio Romano. Bueno, hoy es el día de Ferran Torres, el héroe de España en la final del Mundial. Ha estado por la mañana en la Comunidad Valenciana, le han nombrado embajador de la Comunidad Valenciana, merecido está, y ha estado por la tarde en su pueblo, en Foios. Cuando el balón se me queda botando ahí... Cuando el balón se me queda botando ahí, la verdad que ya escuché una vez que cuando Iniesta marca el gol, él dijo que el mundo se le paró. Pues ahora entiendo sus palabras, porque yo por un momento sentí como que estábamos el balón y yo solos. Y cuando se me queda ahí, ya lo dije en la rueda de prensa después del partido, sentí una fuerza que no había sentido antes. Para mí fue el gol de la ilusión de todo un país.
La ilusión de todo un país. Así narra Ferran cómo fue el momento. Ya tenemos 2 españoles que saben lo que es el silencio. Iniesta y Ferran. A ver si encontramos más españoles que sepan lo que es el silencio. Bueno, Jaime March ha estado todo el día con Ferran. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Oye, cuéntanos lo de Foyos, que es su pueblo. Foyos tiene 8.000 habitantes, ¿no? Sí, tiene 8.000 habitantes y en el acto, en ese homenaje que se le ha realizado esta tarde, había cerca de 7.000. O sea, 7.000. No quiere decir que toda la gente Fueran que ha de ido Foyos, sea del claro, pueblo, evidentemente. pero había mucha gente del pueblo con muchas camisetas de Ferran. Había gente haciendo cola desde las 12 de la mañana. El acto ha empezado a las 6:30, o sea, son 6 horas y media de espera para ver a Ferran Torres en primera fila, que como ha dicho, pues no se va a cortar el pelo, no va a cumplir esa promesa, porque la gente, la juventud no quiere que se lo corte, con lo bien porque que, ha creado con lo bien que va tendencia. con el pelo como para cortárselo. Está bien. Y que hay mucha gente muy cariñosa a su abuela, ¿no? Que ha sido una de las protagonistas del evento, ¿no? Sí, su abuela ha comentado una anécdota que pasaba de cuando Ferran era pequeño, ¿no? Que cada gol que metía, Ferran le pedía un duro a la abuela Lola, vale. Un duro, a la abuela Lola y bueno, la abuela Lola le daba hasta que una vez metía tantos goles que la abuela Lola dijo, vale ya de meter goles, que no te voy a seguir dando dinero. Y ahora, pues, evidentemente, espero que sea al revés y que Ferran Torres le pueda ayudar a su abuela en todo lo que necesite. Yo creo que sí. Sergi Ruiz es un fenómeno, es el alcalde de Foyos. Hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vaya día bueno, en Foyos, ¿eh? Bueno, semana buena, bueno, casi mes bueno, sí. Semana buena, dura, pero buena, y hoy pues un día fantástico. Sí, cuéntanos cosas que os ha contado Ferran, tú que has estado a su lado, que te cuenta, ¿cómo está? Que el tío viene de Estados Unidos, viene en plan estrella, o sea, viene de Nueva York a Foyos. Sí. Ha venido bastante tranquilo, un poco a la expectativa. Yo lo he visto bien. La verdad es que se ha ido pues relajando durante el acto. La verdad es que lo he visto a gusto y se ha marchado ya casi entre multitudes, porque claro, el nivel de expectativa era tan elevado, gente pidiéndole de todo, y al final ha tenido que salir rápidamente porque era imposible. ¿Has sentido tú que estabas al lado lo que es la fama, ¿no? Eso es lo que es ser un tío famoso, ¿no? Sí. Bueno, claro, yo era, menos que un segundón. Yo no era nadie. Era como por poner un ejemplo así antiguo, los Beatles, ¿no? Como si vieran los Beatles a una ciudad hace años, ¿no? Sí, es claro. Y el portero que abre la puerta no era ni el alcalde. Evidentemente, por protocolo, pues bueno, tenía que estar cerca en algunos momentos, pero la estrella era él y, el recibimiento era él. Yo no era prácticamente nadie. Bueno, ¿qué has oído ahí la gente? ¿Qué le gritaba a la gente? Que estaba la chavalería, estaba loca con él. Sí, has oído? Se oía grito. Ferran, en cuanto hablaba él, pues era constante. Y bueno, chavalería y no tan chavalería. Sí, de todo el pueblo, ¿no? Era de todo. Oye, Sergio, tú dices que estuvimos hablando el día de la celebración, no sé si recordarás, aquí por la tarde, y contaste que conoces bien a la familia, ¿no? Pues un pueblo relativamente pequeño. ¿Conoces bien a la abuela Lola? ¿La conocías? Sí, claro, sí. Son familia del pueblo de toda la vida, sí. ¿Y qué cuentas de esta familia, que es una familia absolutamente normal y que de repente se encuentra con un nieto, con un hermano, un primo o un amigo que es una superestrella mundial, ¿no? Pero normalísima, una familia normalísima. Su abuelo, el abuelo materno, el que vive todavía y que es el marido de la abuela Lola, pues el hermano vivía en mi finca, en mi edificio. Sí. Él falleció ya hace años, pero es familia de toda la vida del pueblo y con la que tenemos muchísima relación. El padre de Ferran tiene una empresa que es la que le presta el servicio de mantenimiento de electricidad al ayuntamiento del alumbrado. Es decir, que pero la relación es esa, no es a través del hijo, de la fama del hijo, de la trayectoria del hijo. La relación es la habitual. La de un vecino. De un vecino, claro, sí. Alcalde, pues con ese enchufe le habrá deslizado algo sobre su futuro. Hay esa confianza que tienen, algo le habrá dicho, ¿no? Si os digo lo que me dijo ayer, porque se deslizó alguna cosa, claro, y se preguntó por el futuro y tal, y él me dijo, si tu dic
habría de matar. Sí. Se ha entendido. Estaba el oficial de policía al lado. Sí. Tendría que coger la pistola y te tendría que matar. Creo que le preguntamos entonces que bueno, claro, es el personaje más famoso de Follos, que no sé si nos dijo que tenía ya alguna calle o alguna cosa, o iban a hacer algo, un polideportivo, no sé. Me recuerda, ¿tiene algo ya Ferran en el pueblo? Tiene el campo de fútbol. El campo de fútbol, ¿no? El campo de fútbol, cuando fue la Eurocopa, pues con motivo de la Eurocopa se le puso el nombre del campo de fútbol. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora, pues bueno, claro, a ver, tenemos que cambiar de registro y nos hemos ido al planteamiento de nombrarlo hijo predilecto, que es un reglamento de distinciones y honores que se aprobó hace 3 años y bueno, casi lo estrenamos con él. Sí. Bueno, es una pasada, ¿eh? ¿Ha cambiado algo? O sea, ¿es más reconocido Follos? ¿Ha pasado algo estos días desde que fue el tío que hizo el gol del Mundial, de la final del Mundial, y es de Follos? ¿Ha pasado algo? ¿Va más gente a Follos? ¿Se ha interesado alguien por Follos? ¿Ha pasado alguna cosa, alcalde? Vamos, yo más visitas, sí, es posible que haya algo más de tránsito, pues bueno, a los lugares en donde el ayuntamiento pues está instalando pues algún reconocimiento, una lona, un mural. Sí, he visto un mural, sí, que se lo están currando unos chavales, que está muy bien. Sí, pues ahí sí que se ve pues gente haciéndose fotos, algo más de movimiento, pero vamos, hay que poner muy movido ya. Alcalde, hay que poner una placa donde vivió, que no sé si nació allí, donde vivió, aquí vivió Ferran Torres, hay que ponerlo eso. Bueno, y continúa viviendo, lo que pasa es que él ya no, ahora vive su padre. Sí, bueno, aquí vive o aquí vivió, pero lo que sea. Que lo que para pasa que la gente ahora, pase pues, por allí y diga, hombre, mira, aquí es donde nació y vivió Ferran Torres. Ya a este colegio fue y a esta farmacia. Efectivamente. Una ruta Ferran Torres. Pues sí, la verdad es que algo así podría hacerse, y a lo mejor no relacionada pues tampoco con esos hitos, pero sí con, pues bueno, si hay un mural, si hay un campo pues que tiene su nombre. Sí, aquí metió el primer gol, aquí metió el primer gol Ferran, cualquier cosa, lo que sea. Hay que sacar rendimiento. A geografía, prácticamente. Alcalde, que muchas gracias, que enhorabuena al pueblo. ¿Cómo es el gentilicio de Follos? Folleros y folleres. ¿A qué te gusta o es el gentilicio? Me suena a folloncicos, que es lo que me gusta. Hay que hacer un programa y una rotonda allí. Bueno, Follos, buen sitio. Un abrazo, alcalde, un abrazo. Muy bien. Gracias. Bueno, enhorabuena a todos los folleros y folleras de ese pueblo de Follos que conviven con Ferran. Bueno, ¿os acordáis? Ya como estamos en el día de Ferran, ahora va a contar Víctor Navarro lo último sobre su salida del Barça, pero ¿os acordáis de este sonido? Es el sonido del Mundial. Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal. ¡Oh, Ferran! Esa voz es la de Rocío. Hola, Rocío. Hola, buenas. Es que te he oído tan poco y tiene tanto éxito ese comentario que hiciste, que digo, hoy que es el día de Ferran, aprovechamos. Rocío, estarás ganando pasta con esto, ¿no? Nada, cero. Oye, recuérdanos, esto fue partido contra Austria, ¿no? Sí. ¿Con quién estabas? Pues estaba con mis amigas en un bar. En un bar, grabándote un vídeo. Y, o sea, lo tenías medio preparado y sabías que cuando llegara Ferran ibas a No. Yo estaba grabando contenido aparte. ¿Sí? O sea, yo estaba grabando otra cosa. Y como llevaba el micro y todo, cuando sale la alineación, hago la broma de decir los jugadores. Pero escucha, ¿es algo habitual en ti que cuando te sorprende algo dices tal? ¿No? ¿Es habitual en ti o no? Habitual en mí es improvisar y tener siempre alguna idea así que sea graciosa. Sí. Y en este caso pues salió esa. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que la habías clavado, de que eso era, algo que había llegado a la gente? Pues yo cuando llegué a 1 millón de visualizaciones. ¿1 millón? Ahí flipé. Y ya luego, conforme iba pasando el Mundial y llegó el último partido y marcó, al día siguiente fue como una locura. Oye, ¿y has tenido algún contacto con Ferran o a través de redes o algo o nada? Nada, no. ¿Nada? De manera directa, no. ¿De manera directa no? ¿Y de manera indirecta? Pues de manera indirecta sí me ha llegado que lo sabe, que le hace gracia y Hombre, demás. Claro. Pero
Pero no. Y Rocío, es que lo ha utilizado todo el mundo luego, tendrá derechos de autora, porque es que lo ha utilizado un montón de influencers han utilizado la frase. Sí, por todos lados, incluso él. Yo creo que ha salido hace unos días un vídeo en el que él salía haciendo lo que le pillaron así de imprevisto y listo. Oye, es una marca registrada, eso hay que registrarlo, marca registrada. Ya te digo. Que Rocío, entonces, ese O Ferran, que seguramente el público femenino y el que no es femenino esté muy de acuerdo contigo, te salió del alma, ¿no? Sí. ¿Y a tus amigas también o qué? Pues mis amigas a partir de ahí no paraban de repetirlo y cada vez que salía a la calle en el pueblo era igual. ¿Pero qué? O sea, ¿el relato cuál era? ¿Era Oyarzábal, me parece, Porro? Oyarzábal, ¿Sí? Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran. O sea, pero escucha, entonces Oyarzábal no es Oyarzábal. No, es Ferran. Dani Olmo no es Dani Olmo. No. O sea, que solo en la selección solo hay uno Ferran, ¿no? Uno. Hombre, Ferran solamente hay uno. Igual si hubiese salido otro también hubiese salido otro audio, ¿eh? Oye, yo creo que has ayudado mucho a impulsar más todavía la fama que tenía ya Ferran, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Sí, la fama se la ganó él. No la futbolística, la futbolística no, pero la de que sea un poco La ayudar. del tren que tenía él, ahí sí. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Que mucho hater en las redes o no? Guau, una barbaridad. Sí, ¿por qué? ¿Qué te dicen? Comentarios de todo tipo. Yo ya grababa contenido, pero venía de tener una cuenta muy chiquitita, entonces ahora es impresionante el alcance que tengo y claro, todo eso, comentarios, mensajes, una barbaridad. A ver, al final las redes son públicas y todo el mundo tiene la libertad de opinar sin analizar bien lo que está poniendo. Entonces eso es lo que tiene. Rocío, ¿cómo es tu red social? Ya que estamos haciendo publicidad, ¿cuál es tu red social? Rocío Domingo. La Rocío, la segunda O con 2, pero Rocío Domingo. Vale, Rocío Domingo, eso, Rocío. Sí. Rocío. Sí, Escucha, no lo había pensado, fíjate. Te pide, hombre, yo me pondría Rocío, está clarísimo. Que escucha, te lo piden mucho, te dicen, oye, venga, no se lo Ferran. Ahora ya no. Pero la semana posterior al Mundial, sí. O sea, me han parado por la calle a pedirme alguna foto o a hacer algún vídeo con el audio. Como si fuera un mono de feria. Venga, ¿y te han pedido que lo hagas con otro nombre? No. Bueno, por redes sí me lo han pedido, pero es que a mí me salió del alma con Ferran y no iba a recrear con otro jugador. O sea, si yo te pido, por ejemplo, esta noche que hagas partidazo, ¿eso lo puedes hacer? Ese sí. Claro. Pues nada, adelante, deja ahí grabado uno partidazo. Venga, partidazo. Está bien. Bueno, Rocío, que disfrutes de la vida. Un beso fuerte. Pues gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rocío Domingo, que es la de Ferran. Bueno, la fama de este chaval es... Qué cosas. Sí, es increíble. O sea, ahora nos da un poco de... a mí me da pena que se vaya ahí. Sí, porque Víctor ya tiene la oferta él del Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, él la tiene. Desde esta semana tienen sus agentes, tienen esa oferta, esa opción de contrato, ese contrato sobre la mesa. A partir de ahí, el Barça aún esta noche no tenía una oferta del Paris Saint-Germain. Es importante porque en el Barça, hasta que no llegue esa oferta y hasta que Ferran no les diga que quiere irse, en el Barça cuentan con él, cuentan que se incorporará para entrenar la semana que viene a las órdenes de Hansi Flick y que el plan previsto del Barça es que si no les dice nada, pues en septiembre le ofrecerán la renovación. Le queda menos de un año de contrato ya y Ferran tiene esa propuesta del Paris Saint-Germain para unirse a las filas de Luis Enrique. Veremos lo que sucede. En el Barça, evidentemente, están expectantes por saber qué va a suceder, porque es mucho ruido alrededor de Ferran. A ellos les llegan estas mismas noticias, saben que Ferran tiene esa opción de irse al PSG, pero como no ha llegado la oferta ni Ferran les ha dicho nada, pues están expectantes a ver qué hace y cuándo comunica, si es que tiene que comunicar algo el delantero de Foyos. ¿Sabéis lo que viene la semana que viene, no? La semana que viene lo que viene. ¿Qué nombre? ¿Qué O viene? Julián! Viene Julián. Julián. La semana que viene. El día 10, ¿no? El lunes se incorpora, el lunes se tiene que incorporar. Y ahí, según viene contando Víctor Navarro, le tiene que decir a Simeone y a Gilmarín, me quiero ir al Barça. Julián Álvarez le tiene que llegar a ellos y decirle, oye, que me quiero ir al Barça. Bueno, si el Barça es capaz en agosto de trincar a Julián y a Rodri. Y a Rodrigo, sí. Sería un mercado de fichaje increíble. No, a mí me tiene que explicar de dónde saca la pasta, porque vamos, para hacer todas estas cosas necesita dinero y no sé dónde lo saca el Barcelona. Bueno, creo que iba a pedir
un crédito a la Puerta, ¿no? De 500 millones 500 o algo kilos, así. Sí, 500 millones. No, pero eso no, eso por eso no hay ningún problema, eso lo sabemos todos. Pero que realmente... ¿Por qué, Tomás? No, coño, que no quiero ir a la cárcel, yo tengo que pasearme por la Plaza Cataluña. ¿Sabes? Eso entendemos. Esto es una cosa que no tiene problema ninguno. Pero escúchame, claro, que es que al Barça yo lo veo muy tranquilo en materia de delanteros. Sí, que estás hablando de perder en 2 meses a Lewandowski y a Ferran. Es que lo de Ferran parece una cosa como que... O sea, estamos muchos goles de Ferran, la envergadura que tiene este futbolista. Sí, hombre, sí. Y si se va. Yo digo, yo no sé si es comparable al agujero que le hace el no fichar el Madrid a Rodri. Pero lo de Ferran al Barcelona, te digo yo que Luis Enrique le hace Balón de Oro. Sí, yo creo que Flick está hablando ahí de que si a muy malas tiene Dani Olmo falso nuevo, Gordon y Adeyemi como posibilidad de 9, pero es cierto que no son 9, y no tienes un Lewandowski que te haga yo creo goles. que no sería serio que el Barça empezara una raro, temporada sin ni un 9, ni siquiera suplente. Pero es difícil encontrar... Hay jugadores que juegan de 9, pero uno así que sea muy potente es difícil. Bueno, hablaremos la semana que viene, que tenemos que hablar de muchas cosas. Oye, os agradezco mucho la conversación, habéis estado francamente bien. Así que, Tomás, un abrazo fuerte, gracias. Me voy a... Tomás, no estás mojado, ¿verdad? No, sí, casi, porque sudo mucho. Llevo 2 meses sudando como una bestia, pero vamos, por lo demás, bien. Sí, el gol de Ferran Torres me pilló mojado, pero mojado. Sí. Un abrazo, Guas, adiós. Adiós, Rubén Cañizares, gracias, hasta luego. Gracias, Gato, miau, chao, hasta luego. Víctor, gran semana, bueno. Un abrazo a rematarla sábado y domingo. Sí, mañana el triangular de Italia. El triangular juega contra el Nottingham Forest y contra el Udinese. Vale. Exacto. Por ese orden 10, a las 9 y 10. 9 y 10. Ah, porque 9 y 10. A las 8 se enfrentan entre ellos. Solo juega, Udinese y Nottingham Forest. Solo juega 1 hora cada partido, ¿no? Sí, 45 minutos. Vale, sí. Perfecto. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Venga, chao. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Ronda rápida de fichajes. Avilés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Corro, muy Cádiz, buenas. Rubén López, buenas noches. Hola, Corro, muy buenas. Gonzalo de Esteban, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el fútbol de Primera División, fichajes del día, Avilés. Bueno, ¿te acuerdas que hace poco hablábamos del rumor de Kumbula, que le interesaba al Rayo Vallecano? Bueno, pues Maras Kumbula ya se ha hecho oficial, es un central que llega cedido al Rayo Vallecano procedente de la Roma. Otro central, en este caso Nicolás Valentini, llega al Alavés. Es argentino, tiene 25 años, en este caso es un traspaso y firma hasta 2029. Llega al Getafe Orel Mangala, es un centrocampista belga cedido por el Olympique de Lyon. Y ojo a esto, el Celta ha reforzado la portería con Altay Bayindir. Llega cedido por el United, es turco y tiene una opción de compra por 3,5 millones. Rubén López en segunda. 6 fichajes hoy en la categoría de plata. Las Palmas firma Nicolás Opoku de Ghana, central. El Andorra firma, ojo esto delantero, Enes Sali, delantero rumano de 20 años, es el debutante más joven con la selección absoluta de Rumanía, viene de Dallas. El Mallorca vuelve Youssef Cerda, viene del Andorra, extremo. El Burgos finalmente se ha hecho con uno de los jugadores que más novias tenías en segunda, Alex Forest, delantero del Villarreal, llega al Burgos. El Valladolid firma al portero de River Plate, Lucas Lavagnino, es el 10º fichaje del Pucela. Y el Leganés firma a Lucas Zidane, que ha salido del Granada y se va al cuadro pepinero. Gonzalo, fútbol internacional. El Coventry City, que regresa a la Premier 25 años después, ha batido el fichaje más caro de su historia, 30 millones por Caleb Jirenki. Seguimos en la Premier porque el defensa japonés Takehiro Tomiyasu, el ex del Ajax, ya es oficialmente jugador del Crystal Palace. Y en la Serie A, Jan Couto, el ex del Girona, llega al Como, cedido por el Borussia Dortmund. Avilés, rumores, ¿de qué se habla? Pues no hay grandes nombres, Corro. El Sevilla está buscando muchas cosas, por ejemplo un delantero centro, y aparecen varios nombres pero ninguno claro. Y el único nombre así que te puedo destacar es el de Almeida, que se está enquistando en el Valencia. Parece que su futuro estaba en Gales, en el Swansea, en esa segunda división inglesa, pero él quiere quedarse en España y ojo que se le vincula, aparece el nombre del Celta de Vigo. En segunda, Rubén. Mira, 2 nombres, Corro, y 2 amistosos que me llaman la atención. Por ejemplo, el que se ha jugado en Ceuta. Se ha jugado Ceuta-Málaga sin problemas, el partido en el Alfonso Murube, el trofeo de Ciudad de Ceuta, 2-1 para el Ceuta. Y en el Albacete 1, el Dense 0,
el gol del Alba, Corro, un tal Alberto Morientes. Vaya. Sobrino de Fernando Morientes. Enhorabuena, felicidades. Sobrino, sí señor. Y 2 nombres, Miguel Rubio, que puede llegar al Valladolid después de que no tenga equipo, no tenga hueco en el Español, y Julen Lobete, que podría volver al Andorra, no cuenta en el Málaga. Y en el fútbol internacional, Gonzalo. El exjugador del Barça, Sergi Roberto, está muy cerca de fichar por Los Ángeles Galaxy, y Joao Cancelo, que a la espera de cerrar su regreso al Barça, veremos si pasa o no, ya se ha incorporado hoy con el Al Hilal. Muy bien, pues todo esto ha pasado en el día de hoy y pasará futuramente. Así que buen fin de semana, Viles. Hasta luego. Un abrazo, Corro. Adiós, Rubén. Buen fin de... Adiós, Gonzalo. Buenas noches. Escuchas el partidazo de COPE. El programa líder de la radio a esta hora. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo. Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio. Pacquiao que le tira uno más. Campo del Gas. El Campo del Gas, ¿se acuerdan ustedes de los 7-Eleven? 7-24, 7 días, 24 horas, pues esto es 365 días, abierto todo el año. Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas. Hemos parado por el Mundial, ¿eh? Bueno, porque eso es razón. Efectivamente, porque además los del Campo del Gas también queremos ver el Mundial. Hombre, y hemos descansado. En ese momento no se habla de otra cosa. José Luis García, director, ¿qué tal? José Luis. Muy bien, hemos disfrutado también con el Mundial. ¿Qué tal? ¿Que te has comprado la camiseta con 2 estrellas? No. Oye, no te creas que es fácil encontrarla, que eso la ponen ahí y se agota. Ya lo sé, pero vamos, yo nunca he sido de ir... Claro, yo soy de una generación donde la gente iba al fútbol normal, sí. Pero lo más que podías ir era con, ¿qué te diría yo? Una gorra, sí. A lo mejor, o una bufanda para el sol de esas de bufanda, cartón, o una bufanda ya incluso más tarde, y no, la gente normalmente iba con una bota de vino al cuello. Sí señor, con una bota de pero vino. Pero lo otro fue ir ya, bueno, no te digo nada, ya ir pintada la cara, que empezó hace ya como 2 o 3 décadas, con los colores del equipo, de la selección y tal, pero nunca he sido yo, no sé. Yo nunca he ido con la camiseta. Nunca he ido. Sí, he llevado chapela, eso sí, eso sí, porque esa lo llevaba también desde que no veas cómo abriga y sobre todo si llueve, te viene de cine, pero una camiseta... ¿Tienes, García, alguna camiseta buena del Atleti que te hayan regalado? ¿Alguna? Buena, te digo, de que se haya puesto algo. ¿Tienes alguna o no? No, solo tengo una de Germán Débora. Ah, de Débora. Sí, de Las Palmas. Sí. De Las Palmas. ¿Por qué? Dedicada por él. Y otra bueno, pues porque estuve dando unas charlas en Las Palmas y hablaba que me gustaba mucho el fútbol y lo de la COPE y tal y eso, y entonces él se enteró y tuvo la gentileza de dármela. Y luego tengo otra dedicada para mí también de Maradona. ¿De Maradona? Sí, pero no me la dio él. Ya, vale. La pedí, sí. O sea, me la dio por medio de un amigo que entonces era el embajador de Argentina en Estados Unidos, en Washington, sí. Y que le conocí hace mucho tiempo, Martín Lustau, sí. Y entonces le pidió la camiseta para mí y se ha encantado y me la dedicó y la tengo guardada y pone pues eso con cariño y tal a José Luis García. Sí, lo has dicho así en voz baja, no tengo una de Maradona. Sí. Oye, ¿ese Lostau tendría algo que ver con el de River? No, ya se lo pregunté. Vale. Yo le conocí por Gistau, era muy amigo de David. Era también, habían coincidido en los años en que David, antes de estar en La Razón, estaba de corresponsal por medio mundo y se chupó unas cuantas guerras y ahí se conocieron. Y entonces luego ya cuando yo no conocía a David, pues un fin de año vino él y lo pasamos juntos con Lustau, entonces era ministro de algo, pues es un gran político, y luego pues nada, hablábamos mucho de fútbol y tal, pero yo creo, porque se lo pregunté, que no tiene nada que ver con la delantera fantástica, sí. ¿No? De River. Me estoy acordando que los 5. La máquina de River, la máquina de River. Que me estoy acordando, García Ugarte, que hice un programa yo antes justo del Mundial y rajasteis de la camiseta blanca de la selección española. Sí. Los dos dijisteis, no nos gusta nada. Tal, no, a mí no me gusta nada. Y pasa la historia. Yo no estoy de acuerdo. Sí. O sea, a ver, la camiseta blanca en sí
pues sí, tú dices que no le pega a España. Eso vale, es, eso no es, pero que, España, pero vale. bueno, pero, no que sea fea o bonita. Pero con el pantalón ese como granate, la equipación sí que me parecía. No, pero ya ha pasado, ya está, está en la historia, ya está en la historia de nuestro. No, y que luego la veo muchísimo más por la calle que la camiseta roja. Eso es una locura. Por la calle la blanca, la verdad que es un poco como más ponible entre comillas. Es una locura. Pero vamos a dejar de llamar a la selección la roja y la pálida. Sí, no. La blanca, ¿te imaginas ahora la blanca? Esa es pálida, porque es un blanco roto. Es un blanco roto, efectivamente. Me gustó ver en México y también en este Mundial, por ejemplo, que si lo recordáis, seguro que sí, algunas pancartas que ponía la furia. La furia española. Que es como se la ha conocido, vamos, yo, o sea, como tal, creo, bueno, García se acordará más, pero yo creo que como tal nosotros no hemos tenido un apodo. Así como que la roja es de Chile, de toda la vida. Claro. Sí, la roja es Chile. La churra italiana, la canariña, la albiceleste, todas tenían un poco nosotros... No recuerdo, seguro que tú, García, sí, el acta de nacimiento de la Furia es, no sé qué partido es, un centro, no sé, no me acuerdo. Es que en Amberes, en la Olimpiada de Amberes. Eso fue justo, a mí Sabino. A mí Sabino, a mí Sabino el pelotón de los Arroyos, eso era de la Furia. Ese es el acta de nacimiento de la Furia. Bueno, oye, es una edición un poco más corta, no muy corta, pero tenemos 15 minutos para hablar. Ha traído aquí un tema Jaime Ugarte, Garci, que es Moses y Tauma. Bueno, en realidad, para también la audiencia, es la... ¿cómo se dijéramos? El nacimiento de una nueva estrella dentro de los pesos pesados, magníficamente dirigido, porque eso vamos a hablar. Y luego, pues como ha sido en la vida también, un poco en este caso en el cine, pero que ha ocurrido en muchas ocasiones, de boxeadores a los que han llevado sin ser realmente tan importantes. Lo vamos a recordar un poco Primo Carnera en aquella película que fue está medio retratado, que en Más dura será la caída, ¿no? Pero lo que te decía de que, bueno, con García la ha visto ahí, Tauma... Sí, bueno, esa es la próxima leyenda, ¿eh? Sí, a mí es que... Y luego, pero sobre todo, digo, joder, cuando le veo al que lo lleva, Frank Warren, ¿no? El típico de Queensberry Promotions. y ahora el 29 ya le tiene una prueba de esas que son prueba de fuego, que es contra Filip Ergović, el boxeador croata, que ha sido bronce en los Juegos Olímpicos, que le apodan en castellano el animal. Sí. Ese es el apodo, un tío grande, fuerte, y ese es yo creo que es el último para que Itauma demuestre si realmente, como yo creo, y creo que también el director está de acuerdo conmigo, que puede ser el dominador de los próximos 10 años. Sí, porque Más dura será la caída, la famosa novela de Buck Schulberg, que luego llevaron al cine. Por cierto, el último papel de Bogart en la pantalla. Sí, ahí, la última película que hizo Bogart, bueno, eso era como una especie de estafa que montan unos delincuentes, y entonces para tener como carta abierta contratan a un periodista que es Bogart, que al final se da cuenta y es el único honrado que hay ahí, le dan su dinero al pobre chaval, que al final, después de tonto de dinero, le dan $29 al final, y lo meten, y él lo coge, lo mete en un avión, porque quieren que siga trabajando gratis para ellos, haciendo lucha libre y de todo, y lo salva y lo mete en un avión para Argentina. Toro Moreno, el toro de las Pampas, ¿te acuerdas? De los Andes. Hombre, claro. El toro de los Andes. Ese era Toro Moreno, que era la figura, o sea, que quería un poco, porque hubo Firpo no tenía nada que ver, el toro ese era bueno. El Firpo era el toro de las Pampas, ¿no? Eso es, ese era bueno. Bueno, pero ese era de verdad. O sea, ese era de verdad. Y aquí era por el poro, decía García que Humphrey Bogart al final le sale, que parece mentira, una parte buena, ¿no? Porque cuando después de haber ganado ingentes sumas de dinero, le habían quedado $29.45. Eso es. De la época. De la época. Va en un taxi, camino del aeropuerto, y entonces le da lo suyo, le da su sobre, que tiene pues eso, $50.000 o lo que sea. De la época también. Sí, pero se lo da Humphrey Bogart a este chico, que era el único también bueno que había, que él creía que había ganado mucho dinero y se lo habían guindado todo. Fíjate, el periodista, que es el que crea un poco, lo hace muy bien. Para la gente joven le viene bien esa película de cómo trabajan, ¿verdad? Qué bien trabajado está el ascenso. Además me gustaban, a mí siempre he hablado mucho con el director, esas escenas de, ¿sabes? El coche tal, de Toro, Wisconsin, Toro Moreno noquea, entonces asalto. Oye, ¿cómo será el equipo de producción de este programa de Rápido, que ha nombrado Garci la película Más dura será la caída, y aquí hay un fragmento? ¿Dónde está Toro? Durmiendo desde hace un rato. ¿Por qué se ha enfadado tanto el público? ¿Por qué gritaba? Hemos ganado, ¿no?
No tiene derecho a hablarme así. No soy un niño. ¿Quién le ha pedido que venga aquí ahora? Toro es mi pupilo y yo no soy como usted, que solo se preocupa del dinero. Ya hablaremos de esto, Grandi. Ahora no tengo tiempo. Váyase a su cuarto. Déjelo. Me hicieron muchas promesas y aún no hemos recibido ni un solo centavo. Páguenos lo que nos debe o Toro y yo nos iremos. ¿Cree que esto es un circo donde se cobra a diario? Esta es una sociedad, hay libros de contabilidad. Ya le daremos su parte en su momento. ¿Y cuándo es ese momento? Yo no lo sé, eso depende de Nueva York. Qué buenos son los dobladores españoles de toda la vida, ¿eh? Qué bien doblan las películas. Sí. Hombre, lo que pasa que el caso de Carnera tampoco era tan falso. Al principio probablemente le ayudaron un poco, pero luego de verdad pasaba con Urtaiz. Y lo tiraron no sé cuántas veces al pobre Carnera. ¿Cuánto medía Primo Carnera? Bueno, se pega de verdad. Primo Carnera, oficialmente, viendo todos los registros, se habla de 1,98 de la época. Sí. Hay muchos que dicen que superaba los 2 metros. Sí. Y podría ser perfectamente, ya cuando aquello pesaba entre 125 y 130 kilos, Primo Carnera, que llegó a ser campeón del mundo, que en Montjuic, que eso se acuerda muchas veces Tomás Guas, en Montjuic, metió 75.000 personas, el lleno más. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué años? Pues en los años 30, cuando peleó con Uzcudu. Con Uzcudu, claro. Paulino Uzcudu, Primo Carnera. Si dicen que había 75.000, había más personas. Claro, pues cuando aquello, exacto, es que no se ve se queda en Italia con Carnera en la piazza delante del Duce. En Siena, sí señor, delante del Duce, y luego de Mussolini. Sí. Y luego fue uno de los últimos también amigos de lo que son las cosas del boxeo, de Primo Carnera, que era, bueno, tremendo, el gigante de Sequas. Sí. El gigante de Sequas. Yo le vi el verano del 60, 1900, en la Plaza de Toros de Madrid, con lucha libre con Félix Lambán, que le descalificaron a Lambán y ganó el otro. Y luego, a la semana siguiente, otra vez volvió a luchar en Madrid con Jacques Lasartese. Nunca se me ha olvidado a mí. Pero la Plaza de Toros llena, O sea, claro. Pero llena la Plaza de Toros como si fuera la final de un mundial. O sea, para verlo a él. O sea, Jacques Lasartese y Félix Lambán. Nunca se me ha olvidado. Y es bueno el apunte de Garci porque Primo Carnera también fue muy dirigido porque él se marchó de Italia. Eran 6 hermanos, murieron 3, era el primero Primo, y se fue a Francia y ahí empezó un poco a despuntar estos managers que ven, joder, con este físico y tal, podemos hacer algo, y ya fue a Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos había, millones de italianos, y entonces necesitaban, es el primer campeón mundial italiano, ¿no? Sí. Imagínate eso en las redes por aquel entonces de la mafia y tal, como Primo Carnera pues fue poco a poco subiendo y hasta que llegó a ser campeón mundial. Luego lo destrozó Joe Louis, Max Baer, claro, pero llegó a ser campeón mundial. Bueno, pues esta es la inspiración. Sí, para la nueva historia. Sí, para Moses Itaúma. Estáis leyendo aquí cosas, bueno, él es eslovaco, de origen nigeriano, pero es británico, es nacido en Eslovaquia. Itaúma. Sí, nacido en Eslovaquia, de origen nigeriano, de los padres, padre nigeriano, pero él es británico. Es británico, sí. Y también muy alto, rondando los 2 metros, ¿no? Sí, un poco menos. menos. Es zurdo, rapidísimo, que como siempre digo, la bala te mata por la velocidad con la que viene. ¿Entiendes? No te tiras una bala ahora y no te hace nada, ¿no? Entonces este es rapidísimo. Una cosa que a mí como me espanta de estos boxeadores es un poco... Digo, espanta, me impresiona, quiero decir, ¿no? Que salen con una calma, ¿verdad, García? Salen como, claro. No sé, chico, con un dominio de la situación, pero... Que da miedo. Da miedo. Dice, o sea, y de repente es como, ¡plic! ¿Sabes? Se enciende, hay una, no sé si una bombilla que yo que sé lo que es, oye, que va con una fiereza. Jovencísimo, tiene 21 años. 21, sí, y va a ser, decía, por eso viene a cuento esto, porque cuando dijeron, va a ser el que bata a Mike Tyson, que con 20 años, dije yo, ¿qué? Porque cuando que yo estaba un tal, y sigue todavía, Usyk en su esplendor, le coge Usyk a Itaúma hace 3 o 4 años, y lo manda a la escuela y le hace una avería. ¿Me entiendes? Entonces, sí, pero Usyk es tan listo que no se va a pelear con él. Exacto. Y ahora Usyk ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Y que cuando le han dicho, bueno, pelearía con Itaúma, dice, no, va a hacer una última pelea que no se sabe con quién, pero desde luego no es contra Moses Itaúma. Entonces, el día 29 de agosto... Sí, ahora esa es la gran ¿pelea prueba. por el título mundial de la IBF? No, título mundial no. Es una especie de antesala. Antesala del título mundial contra Philip
Ergovic, exacto, que es un tipo de armas tomar, el croata, el animal croata. Ves a Modric, así chiquitito, rubito, pues este mide casi 2 metros, te arranca la cabeza una fiereza fuerte, y el apodo, que me hace mucha gracia, es en castellano, es el animal. Bueno, pues de animal. Sí, no, el animal. Ya. En castellano. En castellano, no es de animal, o sea, es como hay otro inglés que se llama cateral, que es el gato. El gato cateral, o sea, no de cat, el gato. Bueno, pues este es el animal. Y la verdad que le va bien el apodo, del animal. Muy bien, pues presentado queda Moses y Tauma para el público que no esté al tanto y que le preste un ojo después de esta introducción que hemos hecho con... Estaremos aquí para contarlo, digo, pero que me ha hecho gracia es un poco cuando escuché a su manager, pues esa diferencia con otros que van... Mira, este fin de semana ha ganado William el Camarón Cepeda el Campeonato Mundial del Peso Ligero. Es un mexicano. Venía invicto con una serie de victorias espectaculares. Tenía el récord mundial de lanzamiento de golpes, 1.500 golpes en un combate, una cosa de locos. Y resulta que tuvo 2 enfrentamientos contra el típico boxeador de estos, afroamericano y tal, que no le vino bien. Y el chico bajó un poco y inmediatamente después de eso van sus managers y aceptan una pelea con el que es el nuevo Floyd Mayweather, que se llama Shakur Stevenson. Bueno, pues Shakur Stevenson lo llevó a la escuela, el pobre el Camarón Cepeda. Y el otro día cuando ganó dijo que lo primero que había hecho era reflexionar. Ha estado un año parado, ¿me entiendes? Recuperando sensaciones, o sea, que sabes, ese parón, y se le vio muy bien. Ya peleó contra otro tipo muy bueno, Lamont Roach Jr., que se había sido campeón mundial, también de esa misma escuela, es decir, que le podía poner, pero esta vez estaba más entrenado, más fresco mentalmente. Viene a cuento otra vez de los managers. ¿Sabes? ¿Te acuerdas, director, cuando hablábamos cuando Kerman Lejarraga peleó con David Abanesian? Sí, señor. Que decíamos, pero este que se la perdió. ¿Sabes quién es buen manager, Garci? El de Julián Álvarez. Eso es. ¿Tú crees? No, lo digo al revés totalmente. Vale. No se sabe ahí qué va a pasar. Lo digo al revés totalmente, porque le ha metido en un lío al chaval que vamos a ver cómo sale de esa. ¿Cómo va a salir eso, Pues sí, yo digo que en estos días he dicho en el programa que yo supongo a la gente que se dedica a un oficio del que yo no me dedico, le supongo, y son exitosos, les supongo, pues eso, la capacidad para sorprender y para idear cosas que a mí no se me ocurrirían. Pero a veces te pasas de listo. A veces te pasas de listo. A veces te crees que lo sabes todo y llega un momento que llega otro y te dice, ¿dónde vas? Y yo creo, no sé, bueno, el director sabrá más de esto y tal, pero yo creo que la única manera con la que no se puede negociar contra alguien es poniéndole una bota. ¿Me entiendes? Poniéndole una bota en el cuello y diciendo que yo por aquí y tú porque yo, pero que esto tiene fecha ahora, de... si se queda... Bueno, aquí está Jaime, que el año pasado estábamos con lo de Nico Williams que se iba al Barça. ¿Te acuerdas, Garci, no? No, hombre, pero eso es el Barcelona que ha querido hacer lo mismo con lo mismo. Julián. Sí, lo mismo. Que digo que si se queda en el Atlético va a tener que meter muchos goles, Bueno, pues muchos goles para que la gente... Mira Griezmann, ¿no? Se rinda. Bueno, el público olvida enseguida. Llega una falta, la mete por la cuadra. Sí, en ese momento lo olvida. Desde luego, eso sí. Luego pide perdón y todas esas cosas. Y adiós, muy buenas. Y luego se besan el escudo y cosas. Esas cosas que ponen, efectivamente. Pero bueno, yo no lo sé lo que va a pasar. Él viene el lunes, por lo visto, ¿no? El lunes, sí. Tiene contrato, pues tendrá que seguir. Otra cosa es que haya una oferta yo creo que de haberla será de Inglaterra o de Alemania, y que entonces el Atleti se le da se lo piense y lo venda. El domingo tienes un City Atlético a la 1 del mediodía, Ya lo vi el otro día también, pero es igual, empezó ganando y luego para atrás y acabas perdiendo. Eso no. Bueno, aparte que estos partidos pues son para entretener la vista, no son para más. No, pero de todas maneras, evidentemente hay una cosa que está hecha ya el equipo, no es un equipo que ataque. Entonces eso ¿tú te das cuenta que todos los equipos atacan cuando pierden? ¿Por qué es eso? Joder, no tiene sentido. En el Mundial pasaba, Si yo fuera entrenador diría, señores, salimos perdiendo 0-1. Bueno, ¿sabes a quién le pasaba? A Argentina. A Argentina le pasaba. Te empezaba perdiendo todos los partidos y terminaba remontando, es verdad. Bueno. Sí, pero yo empezaría, si yo fuera el entrenador, tener en cuenta que pasamos 0-1. Sí, claro, bueno, sí, de concienciarlo. Bueno, Garci, el primer gol que metamos es empate y luego ya seguimos otra vez. Nos encontramos la semana que viene, ¿vale? Sí, la semana que viene. Un abrazo. Venga, un abrazo. Jaime, muchas gracias. Venga, un abrazo.
Aquí venimos a contar batallitas o batallazas. Bueno, se acordarán que el año pasado vino Miguel Ángel Paniagua y, claro, el tío no es que se tirara un triple, es que ganó el partido nada más empezar. Dijo, yo conocí a Michael Jordan y yo estuve en el traspaso de Fernando Martín a la NBA. Claro, con esas dos le he dicho, oye, Pani, ¿quieres volver a aparecer o ya te parece que lo hemos cubierto todo? Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Corro. O sea, ¿te atreves, no? ¿Con alguna batallita potente? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que después de esta va a ser difícil, ¿no? O me pasa algo del próximo año así relevante, o si no, va a ser difícil. ¿Por qué? Ya ¿Qué vienes a contar? Bueno, voy a contarte la historia de cómo conocí al 44º presidente de los Estados Unidos. Adiós. Barack Obama. A Barack Obama. O sea, vienes a contar, yo conocí a Barack Obama. Correcto. Brutal. Bueno, pues empieza. Primero hay que decir que Barack Obama, bueno, porque dirá la gente, oye, que esto es de deporte. Es que Barack Obama tiene una relación con el deporte muy potente y también con el baloncesto, ¿no? Sobre todo es muy fan del baloncesto. Me imagino que jugaría en el colegio de pequeño, Obama, al baloncesto, ¿no? Sí. Y además es un reconocido fan de los Chicago Bulls. Hombre, claro, porque era senador por Illinois, ¿no? Por Illinois, efectivamente. Bueno, yo te cuento. A ver, cuéntame. Me remonto a... Voy a empezar en 2010, aunque no es exactamente esa la fecha en que le conocí, porque en 2010 yo me abro una cuenta personal en lo que era entonces Twitter, hoy llamado X. Sí. Al mismo tiempo, la oficina ya presidencial de Barack Obama se abre una cuenta y nos seguimos mutuamente. Entonces, mucha gente... él ya era presidente de 2010, él era presidente desde 2009, sí, creo, ¿no? Desde en enero de 2009 juró. Entonces, mucha gente se preguntaba cómo era posible que me siguiera Barack Obama, ¿no? O sea, tú te abres la cuenta y uno de los primeros que te sigue... uno de los primeros que me sigue es Barack Obama. Entonces, la gente me preguntaba, ¿y cómo es posible que te siga el presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues entonces eso viene porque en algún momento nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Y por qué? Pues mira, nos conocimos en 1900... Bueno, yo le conocí, mejor dicho, en 1997. Vaya. Estábamos, de hecho, en la otra emisora. Yo voy a Estados Unidos, yo tengo un amigo barra socio, más amigo que socio, en Washington, Bill Pollack, que no sé si ya te he comentado algo de él. Él, además de agente, previamente a ser agente de deportistas, llevaba jugadores de baloncesto principalmente y luego alguno de béisbol, fue asesor del presidente Jimmy Carter, ¿vale? Entonces tenía muchos contactos en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes y demás. A su vez, Barack Obama, que como sabes está casado con Michelle y tiene 2 niñas maravillosas, tiene un cuñado que se llama Craig Robinson, que fue jugador de baloncesto, jugó en Princeton, en una muy prestigiosa universidad en New Jersey, y él estaba representado por Bill Pollack. Vale, Craig Robinson, perdona, es cuñado por parte de Por Michelle. parte de Michelle, sí. Vale. Es creo recordar que son 2 hermanos y él es el pequeño. ¿Y este jugaba al baloncesto? Este jugaba al baloncesto en Princeton bastante bien, es un tipo de 2 metros 1 más o menos. Jugaba en Princeton, que no es una universidad muy conocida en baloncesto, de hecho es mucho más conocida por su nivel académico, y le lleva a Bill Pollack, y cuando acaba su carrera en Princeton, pues le eligen en la NBA como en la 4ª ronda o así, sin ninguna posibilidad de jugar en la liga profesional, y entonces él me dice, ¿hay alguna posibilidad de que juegue en Europa? Y claro, él no, por lo que yo le había visto jugar, él no tenía nivel para jugar en lo que eran entonces las grandes ligas, que era la liga española, la liga italiana, en la liga griega solo había y hay de hecho 2 equipos, no me parecía bien mandarle allí, y él también, aprovechando que podía estudiar, fichó en Manchester, en la liga inglesa, que entonces y todavía hoy pues no es una liga muy potente, pero bueno, le permitió ganar un dinerillo, ampliar estudios y tal durante 2 años. Cuando yo voy a Estados Unidos en el 97, yo quedo con Bill Pollack y aparece Craig Robinson para saludarme, porque nos habíamos visto en Inglaterra varias veces y tal, y estábamos muy cerca, de hecho, de la avenida que va, no sé si conoces Washington, desde el monumento de Lincoln hacia el obelisco, ¿no? Sí. Estábamos por allí. Sí, sin estar en Washington salen tantos sitios que es famosa, sí. Y entonces, en un momento determinado, él dice, pues va a venir mi cuñado,
Sí. ¿Vale? Y entonces, claro, allí se me presenta en el año 97 un hombre muy joven, 36 años creo que tenía, 35, 36 años, que acababa de ganar un puesto en el Congreso de Illinois. Para que nos entendamos un poco, como aquí las autonomías, pues cada estado tiene un parlamento, ¿vale? Y entonces él en el 97 había ganado un puesto como representante de un distrito concreto de la ciudad de Chicago en el Parlamento de Illinois y estaba en Washington, creo recordar que con tema de credenciales o alguna visita política y tal. Y entonces se sumó, después de la comida, vino a los postres y estuvimos hablando mucho de baloncesto. Es, por cierto, un gran fan de España. Le encanta España, le encanta de que hablas ya es Barack Obama, ¿no? Barack Obama, le encanta Madrid. Le encantan las Islas Baleares, o sea, y de hecho yo creo que en algún momento tanto él como Michelle han confesado en alguna entrevista que de no vivir en Estados Unidos vivirían en España. Entonces hablamos mucho de España, de Madrid, me pareció un tipo con un carisma extraordinario, jovencísimo, y en un momento dado pues él suelta una frase que es que sus aspiraciones pasan por llegar al Senado de los Estados Unidos, que efectivamente después de un periplo en el Parlamento de Illinois, pues él terminó en Washington. Esos postres a mí me marcaron mucho porque me pareció brillantísimo. Había sido profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, que no es una universidad cualquiera. Por ejemplo, en Economía es una de las universidades más prestigiosas y, de hecho, en Economía hay lo que se llama la Escuela de Chicago. Él había sido profesor allí. Estuvimos hablando del negocio del deporte, de la NBA, súper aficionado al baloncesto, se conocía a todos los jugadores. Recuerda que esta era además la época donde el segundo periplo de Michael Jordan en Chicago, entonces estuvimos hablando mucho, pero me pareció un tipo carismático y en un momento determinado pues dijo eso, que quería llegar al Senado de los Estados Unidos, y su cuñado le contó entonces una anécdota absolutamente verídica de cuando empieza a salir Barack Obama con Michelle. Y por primera vez, lo que decíamos en mis tiempos, el novio entra en casa de ella, él habla con Craig, con su cuñado, todavía no era su cuñado, obviamente, el hermano de su novia, y le dice, yo quiero llegar al Senado de los Estados Unidos y ser presidente. Y Craig Robinson, pero estamos hablando de un tipo de 20 y tantos años, ¿no? Craig Robinson, muy prudente, mi amigo, le dice, no se te ocurra decirle eso a mis padres y sobre todo a mi abuela, que te van a tomar por loco. Y esa anécdota la contó allí y efectivamente la ratificó el presidente Obama. Y bueno, para mí fue, en ese momento, yo no tenía conciencia, o sea, me pareció un tipo deslumbrante, pero yo no tenía conciencia de que luego en el futuro iba a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y además tengo que decir, ¿Cuándo ves tú que ya él va a ser presidente, puede ser presidente? Dices, ostras, cuando llega al Senado. Dices, ostras, este tío, he compartido yo mesa y mantel con él. En el Senado de los Estados Unidos ya amigos míos, el propio Bill Pollack me dice que es uno de los senadores, porque allí le llaman Junior Senator al que llega nuevo, pero es el Junior Senator más carismático del Senado, con ideas muy liberales, en lo que se entiende liberalismo en Estados Unidos, es decir, digamos de centro-izquierda, y en el Senado de hecho dura solo creo que un término, es decir, 4 años, porque luego inmediatamente da el salto a la nominación para el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Se presentan muchos, al final se queda mano a mano con Hillary Clinton y la bate, la gana. Sí. Entonces, ya cuando llega al Senado de los Estados Unidos, porque en Illinois yo no tenía mucha idea de cómo lo estaba haciendo, pero en el Senado sí se decía que era una figura emergente, y entonces sí que recordé esa historia que contaba Craig Robinson, su cuñado, de cuando él llega por primera vez a casa de Michelle y le cuenta que su sueño es ser presidente de los Estados Unidos y que está convencido que puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, y en una familia muy tradicional afroamericana,
pues Craig le dio un buen consejo, le dijo, no se te ocurra decirle esto a mis padres y sobre todo a mi abuela, porque te van a tomar por loco y no te van a dejar salir con Michelle. ¿Luego has mantenido contacto con Craig Robinson? Sí, con Craig Robinson sí, con Barack Obama. Estoy viendo aquí que es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Sí, señor. Es muy brillante, o sea, Princeton, como te he dicho, es una universidad donde no entra cualquiera. Él entró además, es verdad que entró con una beca de baloncesto, una beca que te permite pagarte los estudios y tal, pero a diferencia de otras universidades más conocidas en el mundo del baloncesto, del fútbol, como Alabama, Kentucky, North Carolina, etcétera, aquí para mantener la beca, independientemente de que sea atlética o de mérito, tienes que mantener una nota equivalente a un 8,9, 8,8, 8,9. O sea, es un tío Craig Robinson es un tío muy listo. Su cuñado Barack Obama es todavía más listo, pero Craig Robinson es un personaje muy brillante, y su hermana también. Su hermana, antes de ser primera dama de los Estados Unidos, era una muy reconocida abogada en uno de los mejores bufetes de Chicago. ¿Has tenido la tentación o tuviste la tentación, a que como te seguía en Twitter, voy a meterle un mensaje directo a Barack Obama, a ver si me contesta? Sí, le metí uno por si quería intervenir en un programa, en Showtime en concreto. Sí. Pero sus ayudantes terminaron contestando que la agenda estaba muy apretada, y es lógico y comprensible. Muy además, cortésmente, ¿no? Además, te puedo contar como anécdota que yo escribí ese mensaje como 72 horas antes de que él anunciara que la Fuerza Delta de los Estados Unidos había matado a Bin Laden. Madre mía, o sea que estaba liado. El timing fue pésimo. Bueno, está muy bien. Yo conocía a Barack Obama. Bueno, Barack Obama que tiene una relación muy especial, no sé si con todos los deportes, en especial con el baloncesto. Mira, tenemos un sonido de Barack Obama. Él hacía partidos, creo, con gente, me imagino, pues de bastante renombre en el pabellón presidencial, y este es un sonido de él con algunos jugadores de baloncesto. So you hate as a man. You got the first shot. That puts pressure on me. That means I got to make it. 2016, we played on election day, Fort McNair, and I was on fire. I was raining down threes. Creído entenderle que era un momento brillante, ¿no? Que los metía de 2, de 3. Que estaba on fire, que quiere decir que estaba en un momento dulce y que anotaba de 3 en 3 sin problema. No es mal jugador de baloncesto, lo que pasa es que obviamente no se ha dedicado a ello, y él sí construyó, o mejoró, mejor dicho, la parte, digamos, de lo que llaman en la Casa Blanca, que he visitado 3 veces. ¿Has visto el pabellón de la Casa Blanca o qué has visto? No, eso fue antes, pero sí. Él ayudó a construir en lo que llaman el ala de ocio, que es un ala que tiene pues piscina. Donde quiere hacer Donald Trump, que quiere hacer allí un salón de baile y todo eso. Un salón de baile, bueno, pero ninguno de los presidentes ha tirado tabiques ni nada para hacerlo, y este sí, está entrado. Se lleva por delante de la casa, sí. Trump ha entrado con el bulldozer y va a construir ahí un salón de baile, ¿no? Barack Obama construyó una cancha de baloncesto. Te puedo contar como anécdota que a la zona de jacuzzi y de piscina y tal le llaman el Salón Kennedy. ¿El Salón Kennedy? Sí, que estaba allí. Y no necesariamente haciendo... Era el más lúdico de todos los presidentes, ¿no? El más lúdico, sin duda. En determinados momentos, sí, ahí con modelos, actrices y demás, y el servicio secreto ayudándole. Eso me contaron, vamos. Bueno. Pero bueno, sí, que Barack Obama, grandísimo aficionado al baloncesto. Cuando él era presidente, los campeones de la NBA y de otros deportes sí iban a la Casa Blanca. Con Trump, los Golden State Warriors, que en el primer mandato de Trump se negaron a ir, y bueno, eso te da un poco la diferencia de carisma, y en los discursos que ha hecho siempre, cuando tenía que felicitar a un equipo, me acuerdo perfectamente, pues los Lakers, por ejemplo, que estaba Pau Gasol y el difunto Kobe Bryant, él siempre hacía una alusión a que nunca llegarían a los niveles de sus amados Chicago Bulls. Bueno, lo has dicho tú, el senador por Illinois, que coge una muy buena época de Chicago. Es evidente que Michael Jordan y compañía están entre sus predilecciones, ¿no? Sin duda. Chicago, sin duda. Chicago. Y luego he estado mirando cosas de él relacionadas con la NBA. He visto que eligió un quinteto, y eligió Stephen Curry, Jordan, LeBron, Durant y Olajuwon. O sea, buen gusto tenía, ¿no? Sí, no, hombre.
puedes alterar alguno, ¿vale? Pues yo metería quizá a Magic y a Larry Bird por su presencia, mucha gente metería a LeBron, hay mucha gente que metería a Kareem Abdul-Jabbar como pivot, a mí me gustaba mucho también Bill Russell, es decir, se pueden los que están no sobran, a lo mejor te apetecen otros, pero los que claro, están no sobran. Pero los que están muy, muy, muy bien tirados. Diste la biografía de Barack Obama, que jugó en Hawái, porque él es hawaiano, ¿no? Nació en Hawái, sí, de padre keniata y de madre americana. Y jugó en el colegio, al baloncesto, el colegio se llama Punahou, y es evidente que luego la política le apartaría de jugar mucho más al baloncesto. Y he visto también que en un partido con estos que organizaba, le dieron un codazo en el 2010, 12 puntos en la cabeza. Estaba en defensa y le dieron un codazo. Imagina, no sabemos quién le dio el codazo, pero de los que él reunía, pues imagínate, algún buen jugador de baloncesto, ¿no? Seguramente, sí. No conocía la anécdota de los 12 puntos de sutura. Sí que me consta que ha jugado bastante bien al baloncesto, a nivel amateur, obviamente, y que sobre todo es un apasionado de la NBA y que conoce muy bien a los jugadores, tanto del pasado como del presente, pero sobre todo su constante es que es un fan irreductible de los Chicago Bulls. Dice la historia que me dio, no sé en qué año, y si recuerdas este momento, con las estrellas de la NBA para que jugaran en la burbuja de Orlando. ¿Te acuerdas de esta historia? Sí, claro, durante la pandemia, obviamente, sí. Que al final la NBA, sabes que hubo otras ligas, entre ellas la Euroliga, que suspendió la temporada, aplazó o sea, no es que la aplazara, es que ese año no se jugó a partir de la pandemia, se suspendieron todas las actividades y de hecho ese año no hubo campeón. Otras ligas empezaron con la alemana, luego aquí también, ¿te acuerdas?, sin público y demás, y la NBA tuvo la idea en la que él ayudó mucho a crear una burbuja que luego se copió por la ACB en Valencia, ¿te acuerdas? Sí. Que le gana verdad, que se gana la final el Baskonia. Y la idea de la burbuja fue una idea muy brillante y los jugadores al principio estaban muy reacios porque, claro, en esa época ninguno estábamos tranquilos, no sabíamos muy bien de qué iba la pandemia, teníamos mucho miedo al bicho, quien más quien menos dio positivo alguna vez, y los jugadores estaban muy reacios a arriesgarse y efectivamente fue un gran mediador en una burbuja que hizo historia porque funcionó como un reloj, salvo, esto te lo cuento a nivel anecdótico, alguna que otra escapada, algún jugador que se escaparon un par de ellos y luego alguno hizo uso de una cláusula que puso la NBA, que puso cláusulas muy draconianas para asegurarse que no hubiera contactos exteriores, donde solo se permitía a los fisioterapeutas y masajistas entrar en la burbuja y algún listo de los jugadores de la NBA, de los que estaban allí, pues eligió otro tipo de masajistas. Oye, yo creo que Pau Gasol también ha tenido relación con Barack Obama, porque le ha pillado en ese periodo bueno de Pau Gasol, ¿verdad? En los 2 años que gana títulos los Lakers, a ellos los recibe Barack Obama en la Casa Blanca, me acuerdo perfectamente, sí, cuando quedan campeones, y de hecho es uno de los momentos que yo sí recuerdo, porque me hizo mucha gracia, cuando le viene a decir a la gente de los Lakers que está muy bien que hayan ganado el título, pero que nunca llegarán a la magnitud de los Chicago Bulls. Barack Obama tenía, no sé si en esa conversación que tuviste, esa sobremesa ya, ese magnetismo, ¿no? Porque en su época de presidente sí es cierto que era todo lo contrario que Donald Trump, sí ha mantenido muy, muy buena relación con las estrellas, el Star System, ¿no? No solo del deporte, sino también de otras facetas del cine o de las artes. Barack Obama sí tiene ese magnetismo, ¿no? Sí, muy carismático. O sea, yo cuando le vi llegar, ten en cuenta que en el año 97 debía tener, si estás mirando como sospecho Wikipedia, debía tener 35 o 36 años. Te estoy hablando del verano del 97. Creo que él es del 61. Del 61, sí. Tenía 36 años entonces. La impresión que me dio es ese tipo de gente, que tú también te habrás cruzado con ese tipo de gente en tu vida, en donde entran a un sitio y tienen un magnetismo especial. O sea, la gente, aunque no sepas quién es, tiene algo, ¿no? Y eso yo lo he visto en muy poca gente, pero Barack Obama el carisma se le caía por el suelo. O sea, le sobraba carisma, y luego en su época, en sus 2 mandatos presidenciales, independientemente de que puedas o no estar de acuerdo con el desarrollo de sus políticas y en relación a lo que prometió y luego más o menos no pudo hacer, las cosas que hizo muy positivas, pero independientemente de todo eso,
tremendamente carismático, y si tienes sobre todo en cuenta los que vinieron después, tanto Donald Trump como el que fue su vicepresidente Joe Biden, que el hombre ya estaba pues un poco mayor, y ahora el segundo remandato de Donald Trump, el nivel de carisma entre uno y otro es abismal. Muy bien, pues esta es la historia de Paniagua. ¿Comentaste luego algún día con tu socio? Le dijiste, fíjate, el cuñado de Craig. Sí, ¿Dónde claro, ha terminado, claro. ¿no? Le dijiste, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que sí. Además, como él fue asesor de Jimmy Carter y él dona dinero al Partido Demócrata, ha estado en alguna cena de estas de captación de fondos y tal, y siempre me decía que Barack Obama iba a ser un presidente legendario. Bill Pollack, mi amigo y socio, que ya estaba bastante mayor, me decía que él había conocido a los hermanos Kennedy, tanto a John como a Robert. Él era muy fan de Robert Kennedy, pero que John era un líder tremendo, y que estaba más o menos a esa altura, Barack Obama. E independientemente de todo, los que son ya mayores, o los historiadores, siempre tienen por delante a Franklin Roosevelt, el presidente de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Muy bien, pues hemos hecho aquí un repaso no solo del deporte, sino también de la política, de los presidentes. Hay gente que es muy especialista en presidentes americanos, ¿eh? Hay gente que los conoce al dedillo, no solo el orden, sino también las cosas que les han pasado, que a algunos les han pasado muchas cosas. Bueno, Barack Obama, que yo creo que es un tipo que es referente en este siglo, y que, como tú has contado aquí en esta conversación, tiene algún par de episodios muy, muy potentes. Pues aquí estaba Pani. El año pasado yo conocí a Michael Jordan. Dice, te voy a subir la apuesta. Yo conocí a Barack Obama. Casi nada, Pani? Pues sí, la verdad es que he tenido la suerte de conocer a mucha gente, o por lo menos de estar en algún lugar con gente más o menos conocida, o con gente muy prominente, como es el caso de Michael Jordan, mi queridísimo Fernando Martín, que en gloria esté, en este caso Barack Obama, pero la verdad es que, como tú me decías al principio, voy a tener que pensar mucho si me llamas el año que viene, a ver, porque es difícil superar el listón. Algo saldrá. Muy bien, Pani, te agradecemos un montón que te hayas pasado esta noche de agosto por aquí para contar Yo conocí a Barack Obama, una gran batalla. Un abrazo, Pani. Muchas gracias. Sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando. Y voy despacio tanto tiempo que se acorte nosotros el espacio. Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire, porque en esta asignatura llevo ya más de un suspenso. ¿Qué personajes conoce el gran Paniagua, a Barack Obama, justo años antes de ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, como de Obama hay muchas cosas, de Barack Obama, que recuerdo fue presidente de los Estados Unidos desde 2009 a 2017, un documental que les deja claro quién es Obama, la figura, por si quieren o tienen interés en revisitar la figura, en HBO, 3 temporadas. Obama en busca de una unión más perfecta. Con eso ya quedan satisfechos de Obama. Y como aquí se trata de hablar de deporte, y entre los años 2009 y 2017, en el inicio de la presidencia de Obama, ganó Los Ángeles Lakers y terminó la presidencia con Golden State Warriors ganando, pues un documental de cada uno. De Los Ángeles, pues uno de Kobe Bryant, ¿no? Kobe Doing Work, de Spike Lee, que se encuentra muy fácil en YouTube. Y otro de un jugador de los Golden State Warriors, que es el más famoso, que es Stephen Curry. Se titula Stephen Curry, un jugador subestimado, que está en Apple. Y como Barack Obama es de Chicago
y creció viendo a los Chicago Bulls, pues recordar que el documental de los últimos años más visto o que más ha gustado a la gente es el The Last Dance en Netflix, que habla de Michael Jordan. Son unos cuantos capítulos y quedan ustedes satisfechos de Michael Jordan. Bueno, Paniagua con Barack Obama, ¿quién lo iba a decir? Pues hasta aquí las historias del día. El lunes vuelve el partidazo con más historias, pero el fin de semana hay tiempo de juego para contarles más cosas del deporte. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que sintonizan la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.